A la 1 de la madrugada, un golpe seco en mi puerta principal rompió el silencio de mi casa vacía. No estaba dormida. El insomnio había sido mi fiel compañero desde la muerte de Francisco 8 años atrás. Pero no esperaba visitas, y menos a esa hora. 30 años como alguacil del juzgado me habían enseñado a abordar situaciones inesperadas con cautela. A través de la mirilla, vi el rostro de mi hija, iluminado por la luz del porche. Su rímel había dibujado ríos oscuros por sus mejillas, y su cuerpo temblaba visiblemente, incluso a través de la visión distorsionada. Abrí la puerta de golpe. Rebeca cayó en mis brazos, su cuerpo sacudido por sollozos. «Mamá», balbuceó. «Carlos se ha ido». Se lo llevó todo. Todo nuestro dinero, todas las cuentas. Lo había estado planeando durante meses. Sus palabras se disolvieron en un llanto incoherente. Una claridad fría y familiar me invadió, el mismo enfoque distante que había mantenido en innumerables crisis judiciales. No me sorprendió. Decepcionada, con el corazón roto por mi hija, pero no sorprendida. Había estado esperando este momento durante 5 años, desde el día en que Rebeca me había presentado al encantador consultor financiero con la sonrisa perfecta y las respuestas evasivas sobre su pasado. «Entra», le dije, guiándola hacia el sofá de la sala de estar. «Cuéntame exactamente qué pasó». La historia de Rebeca brotó entre sollozos. Había regresado a casa temprano de un viaje de negocios y encontró los cajones vacíos de las pertenencias de Carlos. Al iniciar sesión en sus cuentas conjuntas, descubrió saldos cero, y encontró una nota fría e impersonal explicando que había encontrado a alguien que lo entendía mejor y que había pasado al siguiente capítulo de su vida. Su asistente, Verónica, también estaba misteriosamente ausente del trabajo. «Confié en él con todo», mamá susurró. «La casa, las inversiones, incluso mi herencia de papá. Se ha ido todo». Escuché en silencio con el brazo alrededor de sus hombros. Cuando finalmente se agotó, su respiración se calmó en jadeos entrecortados, me levanté. «Espera aquí». En el armario de mi habitación, detrás de la fila de ropa de diario, colgaba mi uniforme de alguacil. No había planeado volver a usarlo hasta el lunes por la mañana, pero esta noche requería algo oficial, algo que representara el orden en medio del caos. Me cambié metódicamente: pantalones tácticos azul marino, camisa azul claro con el emblema de la Diputación, botas negras pulidas y finalmente mi placa. No porque estuviera de servicio, sino porque necesitaba recordarme a mí misma y mostrarle a Rebeca que entendía cómo funcionaban los sistemas, cómo operaba la justicia. Cuando regresé a la sala de estar, Rebeca levantó la vista, la confusión reemplazando momentáneamente la desesperación en su rostro manchado de lágrimas. «Mamá, ¿por qué vas uniformada?». No respondí de inmediato. En cambio, cogí mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. «Miguel, soy Margarita López. Necesito que inicies el plan». «Sí. Ahora mismo, protocolo completo. Llevaré la documentación a tu despacho a las 7 de la mañana». Terminé la llamada y finalmente encontré la mirada perpleja de mi hija. «¿Qué plan? Mamá, ¿qué está pasando?». Me senté a su lado, tomando sus manos frías entre las mías. «Rebeca, necesito que escuches con atención. Lo que Carlos ha hecho no es solo una traición. Es un delito. Fraude bancario, robo de identidad, posiblemente malversación. Y he estado preparándome para esta posibilidad desde el día en que sugirió vender tu casa». Sus ojos se abrieron. «¿Sabías que esto pasaría?». «Sospechaba que podría pasar», corregí suavemente. «Carlos encaja en un perfil que he visto cientos de veces en mi juzgado». No tenía pruebas, pero tenía suficientes preocupaciones para establecer salvaguardias. «¿Qué tipo de salvaguardias?». Le apreté las manos. «Las que nos ayudarán a encontrarlo, congelar todos los bienes que podamos y construir un caso que lo pondrá tras las rejas». Miguel es mi abogado, pero también ha trabajado con la Fiscalía durante 20 años. Él sabe exactamente cómo manejar esto. Rebeca retiró sus manos, poniéndose de pie abruptamente. «Has estado investigando a mi marido a mis espaldas, planeando para que él cometa un crimen». Había anticipado esta reacción. El primer instinto de la víctima es a menudo defender al abusador, cuestionar a quienes intentan ayudar en lugar de enfrentar el horror total de su situación. «No, cariño.
Te he estado protegiendo en silencio por si mis instintos eran correctos. Esperaba que no lo fueran. Mantuve un contacto visual constante. Pero lo eran, y ahora no tenemos tiempo para la ira o la incredulidad. Tenemos tal vez 48 horas antes de que Carlos mueva ese dinero a algún lugar donde no podamos alcanzarlo. Ella me miró fijamente, su expresión pasando por el shock, la traición y finalmente una realización incipiente. Las Islas Caimán, susurró. Tiene una reunión en las Islas Caimán la próxima semana. Lo ha estado diciendo durante meses. Asentí. Banca offshore. Sin extradición. Encaja. Me puse de pie. Mi uniforme me daba la autoridad que necesitaba en este momento. Rebeca, necesito que decidas ahora mismo. ¿Quieres acurrucarte y llorar por esta traición, o quieres contraatacar? Porque yo estoy lista para luchar, pero necesito tu cooperación. Un cambio sutil apareció en su rostro. Algo endureciéndose en sus ojos que me recordaba tanto a su padre. Francisco había sido fiscal con el mismo compromiso inquebrantable con la justicia que me había atraído a la aplicación de la ley. Vi su espíritu en ella ahora, abriéndose paso a través del shock y la desolación. ¿Qué necesitas que sepa?, preguntó, su voz más firme de lo que había estado en toda la noche. Todo, respondí, dirigiéndome a mi despacho en casa. Todas las cuentas a las que tuvo acceso, cada documento que pudo haberte hecho firmar, cada conversación sobre finanzas o propiedades. Y necesito que estés preparada para lo que podamos descubrir, porque los hombres como Carlos rara vez se detienen en un solo engaño. Mientras sacaba el archivo que había estado construyendo durante 3 años, extractos bancarios que había copiado discretamente durante las visitas navideñas, fotografías de documentos que Rebeca había mencionado casualmente haber firmado, notas de conversaciones donde Carlos había revelado inconsistencias en su pasado, mi hija observaba con creciente comprensión. ¿Realmente esperabas esto?, dijo suavemente. Todo este tiempo esperaba estar equivocada, corregí, dejando el archivo en mi escritorio. Pero he pasado toda mi carrera viendo a la gente en mi juzgado enfrentar las consecuencias de confiar en la persona equivocada. No iba a dejar que mi hija se convirtiera en otra estadística sin una oportunidad de luchar. Abrí el archivo revelando la primera prueba, una verificación de antecedentes de Carlos Benítez que mostraba 2 matrimonios anteriores, ambos terminados en circunstancias financieramente sospechosas. Información que Rebeca, en el arrebato del nuevo amor, nunca se había molestado en verificar. Oh Dios mío, susurró hundiéndose en la silla junto a mi escritorio. Esto es solo el principio, le dije, mi voz suave pero firme. Y tenemos una larga noche por delante. Mientras empezaba a organizar los documentos que llevaríamos al despacho de Miguel en unas horas, sentí, más que vi, cómo la percepción de Rebeca sobre mí cambiaba. Me veía no solo como su madre, sino como lo que siempre había sido, una mujer que había dedicado su vida al mecanismo de la justicia, que entendía el sistema lo suficientemente bien como para hacerlo funcionar para aquellos que merecían su protección. El uniforme que llevaba no era solo para exhibir. Era una promesa a mi hija, a mí misma y al hombre que había pensado que podría desaparecer con su futuro. Que esta no era una víctima cualquiera la que había elegido. Había robado a la hija de una mujer que había pasado 30 años viendo a los criminales enfrentar el juicio. Y ahora el juicio se acercaba a él. El amanecer llegó mientras Rebeca y yo entrábamos en el estacionamiento del despacho de abogados Hidalgo. El imponente edificio de ladrillo albergaba no solo la práctica de Miguel, sino una colección de abogados especializados en diversas ramas del derecho penal y civil, un arsenal legal que estaba a punto de desplegar con toda su fuerza. Rebeca había pasado la noche revisando cada documento financiero al que pudo acceder, descubriendo la devastadora magnitud de la traición de Carlos. No solo había vaciado sus cuentas conjuntas, por un total de casi 180.000 euros, sino que de alguna manera había transferido los 75.000 euros de la herencia que había recibido tras la muerte de su padre. Un dinero que había estado en su cuenta separada, supuestamente intocable para cualquiera excepto ella. ¿Cómo pudo acceder a mi cuenta personal?, había preguntado, mirando la pantalla de banca online con incredulidad. Nunca le di las contraseñas. Un keylogger, había sugerido yo con seriedad. ¿O iniciaste sesión mientras él miraba? Tal vez encontró donde anotaste la contraseña. Había visto innumerables casos de intrusión digital en mis años en el juzgado. Las personas que planean robar encuentran formas de obtener lo que necesitan.
Ahora sentada en la lujosa sala de conferencias de Miguel, rodeada de registros financieros, extractos bancarios y documentos de propiedad, Rebeca parecía agotada pero resuelta. El shock inicial se había endurecido en determinación. Las lágrimas fueron reemplazadas por una ira concentrada que reconocí de su infancia. La misma expresión que había usado cuando los matones del barrio le habían robado la bicicleta. Ella no solo quería recuperarla, quería justicia. Miguel Hidalgo entró enérgicamente, su imponente figura de 1,93 metros haciendo que incluso la gran sala de conferencias pareciera más pequeña. A sus 62 años, su cabello se había vuelto completamente plateado, pero su mente permanecía increíblemente aguda. Antes de convertirse en abogado, había pasado 15 años en la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional. Una experiencia que lo hacía excepcionalmente cualificado para lo que necesitábamos. Margarita me saludó con un respetuoso asentimiento antes de volverse hacia Rebeca. Señorita Navarro, desearía que nos estuviéramos reuniendo en mejores circunstancias. Es Benítez en realidad, corrigió Rebeca automáticamente, luego hizo una mueca. ¿O lo era? Supongo que debería volver a Navarro ahora. Miguel se acomodó en su silla, extendiendo los documentos que le había enviado a su servidor seguro horas antes. Empecemos con los hechos tal como los conocemos. Carlos Benítez, 38 años, casado con usted durante 5 años, consultor financiero de Consultoría Meridional. Desde hace aproximadamente 36 horas, vació todas las cuentas conjuntas, accedió a sus cuentas personales sin autorización y parece haber abandonado el país, presumiblemente con su asistente. Rebeca asintió, su voz firme mientras daba detalles. Verónica Ruiz ha sido su asistente durante unos 2 años. Pensé que tenían una relación estrictamente profesional, pero obviamente se interrumpió. La traición personal superó momentáneamente a la financiera. Concéntrate en el dinero por ahora, sugerí suavemente. Los aspectos emocionales importan, pero no nos ayudarán a rastrear los fondos. Miguel sacó una libreta legal cubierta con su caligrafía precisa. Basándonos en lo que ha proporcionado y lo que Margarita ha recopilado en los últimos 3 años, estamos hablando de aproximadamente 255.000 euros desaparecidos de cuentas a su nombre o conjuntas. Además, parece que se obtuvo una línea de crédito hipotecario contra su casa hace 3 meses por 120.000 euros. La cabeza de Rebeca se levantó de golpe. ¿Qué? Eso es imposible. Nunca firmé nada de eso. Miguel deslizó un documento por la mesa, una copia del préstamo hipotecario con lo que parecía ser la firma de Rebeca en la parte inferior. Esa no es mi firma, dijo ella inmediatamente. Quiero decir, se parece, pero la R está mal. La mía la hago con un bucle específico que no está ahí. Falsificación, anoté sin sorpresa. Añade eso a la lista de cargos. Miguel tomaba notas con una precisión eficiente. La buena noticia, si es que podemos llamarlo así, es que la mayoría de estas transacciones son recientes. Las cuentas conjuntas se vaciaron ayer. La transferencia de su cuenta personal ocurrió hace 3 días. Los fondos del préstamo hipotecario se movieron la semana pasada a una cuenta en el Banco Primera Nacional, lo que nos da un rastro que seguir. ¿Podemos recuperar el dinero? Rebeca hizo la pregunta que más importaba para su futuro inmediato. Parte de él, posiblemente la mayor parte, sí, respondió Miguel, su confianza reforzando la mía. Margarita activó nuestro protocolo anoche, lo que significa que ya hemos presentado peticiones de emergencia ante 3 jueces diferentes que sabía que estaban de guardia. A las 6 de esta mañana, tenemos órdenes de congelación sobre todas las cuentas que conocemos, alertas de fraude en su número de seguridad social y perfil de crédito, y un contable forense ya está rastreando los flujos de dinero. Rebeca parpadeó procesando el alcance de las acciones ya tomadas. Todo eso sucedió desde la 1 de la madrugada. Intercambié una mirada con Miguel, sabiendo que era hora de revelar la magnitud completa de nuestra preparación. Rebeca, comencé con cautela. El protocolo que Miguel mencionó no fue creado anoche. Lo establecimos hace 3 años después de que Carlos sugiriera por primera vez consolidar todas tus finanzas bajo su administración. ¿3 años? La traición en su voz era palpable. Has estado esperando que mi marido me robara durante 3 años y nunca dijiste nada. He estado preparándome para una posibilidad que esperaba que nunca se materializara, corregí.
¿Qué habrías hecho si hubiera venido a ti hace 3 años y te hubiera dicho que pensaba que tu marido podría estar planeando robarte? ¿Me habrías creído? Su silencio fue respuesta suficiente. Miguel se aclaró la garganta. La preparación avanzada nos da ventajas significativas. Ya hemos presentado documentación a la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional y la CNMV, dado que la posición de Carlos como asesor financiero convierte esto en una posible infracción reglamentaria. La Guardia Civil de Fronteras y Seguridad Aeroportuaria han sido notificadas en caso de que intente salir del país si es que no lo ha hecho ya. No lo ha hecho, afirmé con certeza, al menos no oficialmente. Llamé a un favor con Seguridad Aeroportuaria esta mañana. Ningún pasajero llamado Carlos Benítez o Verónica Ruiz ha salido en ningún vuelo comercial en las últimas 48 horas. Rebeca me miró, reevaluando su comprensión de mis conexiones y capacidades. ¿Cómo? 30 años en el juzgado construyen una red, dije simplemente. La gente me debe favores. Los estoy cobrando. La puerta de la sala de conferencias se abrió y una joven entró con una tablet. Señor Hidalgo, tenemos un impacto en una de las cuentas. Una transferencia bancaria se inició a las 5:30 de esta mañana a una cuenta en Gran Caimán. Nuestra orden de congelación la detuvo con solo minutos de sobra. Miguel tomó la tablet, revisando la información con un asentimiento satisfecho. Esos son 86.000 euros recuperados ya. El momento sugiere que Carlos todavía está en el país, probablemente planeando transferirlo todo antes de irse. La reunión en Caimán, murmuró Rebeca. Está programada para el martes. Él tiene los billetes. Sus ojos se abrieron con una súbita comprensión. Puedo acceder a su cuenta de viajes. Reservamos todo a través de la misma agencia para los puntos y tengo la información de inicio de sesión. En minutos había sacado los detalles de la reserva en su teléfono. Carlos Benítez sale mañana a las 8:15 de la mañana hacia Gran Caimán conectando a través de Madrid. Esa es nuestra ventana, dijo Miguel, ya buscando su teléfono. Necesitamos vigilancia en el aeropuerto mañana por la mañana y una orden de arresto lista para ejecutar. Mientras salía para hacer llamadas, Rebeca se volvió hacia mí, su expresión una mezcla de gratitud y un dolor persistente. Entiendo por qué no me contaste tus sospechas, pero aún así se siente como si solo estuvieras esperando que mi matrimonio fracasara. Elegí mis palabras con cuidado, sabiendo que este momento daría forma a nuestra relación en el futuro. Lo que esperaba era estar equivocada. Cada documento que reuní, cada contingencia que planeé, esperaba que todo fuera innecesario. Que un día destruiría ese archivo y admitiría que había juzgado mal a Carlos por completo. Le cogí la mano al otro lado de la mesa. Tener razón no me produce ninguna alegría, Rebeca. Solo el conocimiento de que no estás enfrentando esto sola. Sus dedos se apretaron alrededor de los míos. ¿Qué pasa ahora? Ahora, dije enderezando mi uniforme de alguacil que no me había molestado en cambiar, tendemos una trampa. Y cuando Carlos Benítez aparezca en ese aeropuerto mañana por la mañana, descubrirá que desaparecer con dinero robado no es tan fácil como pensaba. Mientras Miguel regresaba con la confirmación de que se estaban haciendo los arreglos para el arresto, sentí la calma familiar que me había servido durante décadas de crisis en el juzgado. Esto no era solo recuperar dinero. Era algo más fundamental. Mostrarle a mi hija que los sistemas podían funcionar, que la justicia no era solo un concepto abstracto, sino una fuerza que podía ser aprovechada por quienes entendían su maquinaria. Carlos había elegido a la familia equivocada para traicionar. Él simplemente no lo sabía todavía. Dormir fue imposible esa noche. Rebeca se revolvía en mi habitación de invitados mientras yo me sentaba en la mesa de la cocina revisando nuestra estrategia para la mañana. Miguel había dispuesto que 2 agentes de la Guardia Civil, ambos amigos de mis años en el juzgado, nos encontraran en el aeropuerto, junto con una agente de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional, quien había mostrado un interés particular en el caso al enterarse de que Carlos potencialmente había defraudado a múltiples clientes de su empresa. A las 5 de la mañana, llamé suavemente a la puerta de Rebeca, aunque sospechaba que ya estaba despierta. Es hora, le dije cuando abrió con los ojos enrojecidos pero alerta. Tenemos que estar en el aeropuerto antes de las 6:30 para posicionarnos. Ella asintió, ya vestida con vaqueros y un sencillo suéter negro.
Todavía no puedo creer que pensara que se saldría con la suya. Hombres como Carlos operan bajo la suposición de que sus víctimas estarán demasiado avergonzadas o abrumadas para contraatacar eficazmente, expliqué, vertiendo café en tazas de viaje. Cuentan con la confusión y el retraso. No contó con que mi madre fuera una alguacil con 30 años de conexiones, dijo Rebeca, con un atisbo de orgullo asomando a través de su agotamiento. No asentí, dándole una taza. Ciertamente no lo hizo. Volvía a llevar mi uniforme no porque fuera a actuar en calidad oficial, sino porque quería que Carlos me viera exactamente como era, una funcionaria del tribunal, una mujer que había dedicado su vida a la maquinaria de la justicia. El impacto psicológico valdría cualquier pregunta sobre mi atuendo. El aeropuerto de Málaga Costa del Sol zumbaba con la actividad matutina cuando llegamos. Miguel esperaba en el punto de encuentro designado cerca del control de seguridad, acompañado por los agentes López y Sánchez, ambos de paisano, pero con las placas discretamente visibles en sus cinturones. La agente Morales de la Policía Nacional ya está en posición cerca de la puerta de embarque, nos informó Miguel, su compostura habitual teñida con la emoción de la caza. Seguridad Aeroportuaria ha confirmado que Benítez facturó online a las 4:30 de esta mañana para su vuelo de las 8:15. Todavía no ha pasado por seguridad. Rebeca escudriñó la terminal con ansiedad. ¿Y si no aparece? ¿Y si ya ha encontrado otra forma de salir del país? Los vuelos privados aún requieren despacho de aduanas, le recordé. Y tenemos alertas en cada punto de salida. Si se va hoy, es casi seguro que será por este aeropuerto. El agente López, un veterano corpulento con 25 años en la fuerza, señaló hacia la línea de seguridad. Tenemos agentes de paisano vigilando cada control. Un hombre que encaja con su descripción aún no ha pasado. ¿Qué hay de Verónica?, preguntó Rebeca de repente. ¿Deberíamos buscarla a ella también? Intercambié miradas con Miguel, quien asintió ligeramente. Deberíamos considerar la posibilidad de que viajen por separado para evitar ser detectados. ¿Tienes una foto reciente de ella? Rebeca sacó su teléfono, desplazándose por las imágenes hasta que encontró una de una fiesta de empresa de hacía 6 meses. Verónica Ruiz, una morena elegante con una sonrisa calculada, de pie junto a Carlos. Se la enviaré a nuestro equipo, dijo el agente Sánchez, reenviando la imagen a los agentes posicionados por toda la terminal. Durante la siguiente hora mantuvimos nuestra vigilancia, la tensión aumentando a medida que se acercaba la hora de salida. Los viajeros fluían por seguridad, gente de negocios con movimientos eficientes, familias haciendo malabarismos con equipaje y niños, figuras solitarias con auriculares creando burbujas privadas en el espacio público. A las 7:22 de la mañana, la radio del agente López crepitó. Posible avistamiento del sujeto en el punto de control C, varón que coincide con la descripción, viajando solo. Mi pulso se aceleró mientras nos reposicionábamos con una vista del punto de control en cuestión. Y ahí estaba, Carlos Benítez, mi yerno de 5 años, que no se parecía en nada al pulcro asesor financiero que había seducido a mi hija. Su cabello, normalmente perfecto, estaba escondido bajo una gorra de béisbol, los trajes de diseñador reemplazados por unos vaqueros discretos y una sudadera con capucha gris. Llevaba una única bolsa de mano y mantenía la cabeza gacha, evitando el contacto visual con el personal de seguridad aeroportuaria. A mi lado, Rebeca inhaló bruscamente. Ese es él, y está solo. Esperamos a que pase la seguridad, murmuró Miguel. La orden de arresto especifica que debe ser detenido antes de embarcar, pero después de pasar el control, menos posibilidades de que huya. Vi a Carlos colocar su bolsa en la cinta transportadora, quitarse los zapatos, vaciar sus bolsillos con los movimientos practicados de un viajero frecuente. Pasó por el escáner corporal sin incidentes, recogió sus pertenencias y comenzó a caminar hacia la sala de embarque que lo llevaría a su puerta. Ahora, dijo Miguel por su teléfono, dando la señal a los agentes posicionados más adelante. Lo que sucedió a continuación se desarrolló con la precisión coreografiada de una operación bien planeada. 2 agentes de seguridad aeroportuaria y la agente Morales convergieron sobre Carlos desde diferentes direcciones, cortando posibles rutas de escape. El agente López avanzó para realizar el arresto, su placa claramente visible mientras se acercaba. Carlos Benítez, soy el agente López de la Jefatura de la Guardia Civil Provincial. Tengo una orden de arresto contra usted por cargos de fraude bancario, robo de identidad y estafa mayor. Desde nuestra posición,
pude ver el momento en que el pánico reemplazó la confusión en el rostro de Carlos. Su cabeza giró buscando salidas, pero estaba completamente acorralado. Sus hombros se encogieron en derrota mientras el agente López le aseguraba las muñecas con unas esposas. «Quiero verlo», dijo Rebeca de repente, dando un paso adelante antes de que yo pudiera detenerla. La seguí de cerca mientras se acercaba al grupo de agentes que ahora rodeaban a su marido. Los ojos de Carlos se abrieron cuando la vio, luego se entrecerraron cuando me notó detrás de ella, resplandeciente en mi uniforme de alguacil. Rebeca, comenzó, su voz adquiriendo el tono suave y persuasivo que le había oído usar innumerables veces. Todo esto es un malentendido. Solo estaba moviendo nuestro dinero para protegerlo de la volatilidad del mercado. Guárdatelo, ella lo interrumpió, su voz notablemente firme. Las transferencias bancarias a las Islas Caimán, la firma falsificada en mi línea de crédito hipotecario, las cuentas vacías. Eso no es protección, Carlos. Eso es robo. Su mirada se desvió hacia mí, la comprensión asomando. Usted, dijo rotundamente. Nunca le caí bien, nunca me dio una oportunidad. Mantuve mi comportamiento profesional, la misma expresión impasible que había perfeccionado a través de miles de procedimientos judiciales. Le di 5 años de oportunidades, señor Benítez. Las usó para robar a mi hija y planear su escape. La agente Morales dio un paso adelante. Necesitamos procesarlo. La orden incluye un registro de sus efectos personales. Por supuesto, asentí. Cortesía profesional entre el personal policial. Mientras el agente López comenzaba a llevarse a Carlos, Rebeca gritó, ¿dónde está Verónica? ¿No se supone que iba a ser tu compañera de huida? Algo parpadeó en el rostro de Carlos, sorpresa, confusión, luego una expresión cuidadosamente inexpresiva. No sé de qué hablas. Tu asistente, insistió Rebeca. La que ha sido tu amante, la que está misteriosamente ausente del trabajo al mismo tiempo que tú decides desaparecer con todo nuestro dinero. La risa de Carlos fue corta y amarga. Verónica probablemente esté en la oficina ahora mismo. Ella nunca fue parte de esto. Rebeca parpadeó, momentáneamente desconcertada por esta respuesta inesperada. Pero tu nota decía que habías encontrado a alguien que te entendía mejor. Una forma de hablar, respondió Carlos. Un atisbo de su arrogancia habitual regresó a pesar de las esposas. Esto nunca fue sobre otra mujer, Rebeca. Se trataba de libertad, de deudas, de obligaciones, de expectativas que nunca quise cumplir. La revelación golpeó a Rebeca visiblemente, la comprensión de que no había sido reemplazada por otra mujer, sino simplemente descartada como una inconveniencia. En cierto modo, esto pareció herir más profundamente que la traición financiera. Puse una mano firme en su hombro mientras los agentes se llevaban a Carlos hacia la oficina de seguridad del aeropuerto, donde sería procesado formalmente antes de ser trasladado al centro de detención provincial. Iba solo, dijo ella en voz baja una vez que él estuvo fuera de la vista. Todo este tiempo los imaginé juntos, riéndose de mí, gastando mi dinero, pero él simplemente se estaba yendo de todos. Los narcisistas rara vez forman apegos genuinos, respondí, guiándola hacia una zona de asientos donde Miguel esperaba. La única relación que le importa a alguien como Carlos es la que tiene consigo mismo. Al sentarnos, Miguel extendió un inventario preliminar de los objetos encontrados en posesión de Carlos, 12.000 euros en efectivo, 5 tarjetas de crédito a diferentes nombres, un pasaporte con sellos recientes de varios países conocidos por su privacidad bancaria y, lo más importante, una memoria USB que los analistas forenses descubrirían pronto que contenía números de cuenta y códigos de acceso para las cuentas offshore que había establecido. Este es un excelente comienzo, nos aseguró Miguel. Con las pruebas incautadas aquí y las órdenes de congelación ya en vigor, tenemos una gran posibilidad de recuperar una parte significativa de los fondos robados. Rebeca asintió, pero su expresión seguía preocupada. Todavía no entiendo cómo no vi las señales. ¿Cómo pude haberme equivocado tan completamente con alguien con quien viví durante 5 años? Pensé en las innumerables víctimas que había visto en el juzgado. Personas inteligentes y capaces que habían sido engañadas por aquellos en quienes más confiaban. Estafadores como Carlos tienen éxito porque son expertos en aparentar ser exactamente lo que sus objetivos quieren y necesitan. No es un reflejo de ti que le creyeras. Es un testimonio de lo practicado que estaba en el engaño.
Al salir del aeropuerto, el sol ya había salido por completo en lo que prometía ser un día agotador pero productivo de declaraciones, cargos formales y rastreo financiero continuo. Carlos estaba bajo custodia, pero nuestro trabajo apenas comenzaba. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Rebeca mientras llegábamos al coche. Ahora, dije abriendo las puertas, seguiremos el dinero. Cada cuenta, cada transferencia, cada documento falsificado, construiremos un caso tan sólido que Carlos no tendrá más remedio que cooperar si quiere alguna esperanza de indulgencia. Lo que no añadí fue el pensamiento que se completaba en mi mente, y descubriremos cuán profundo es este agujero de conejo. Porque 30 años en el juzgado me habían enseñado que las traiciones iniciales a menudo ocultaban engaños aún mayores esperando ser descubiertos. El arresto de Carlos no fue el final de esta historia. En muchos sentidos, fue solo el principio. Es peor de lo que pensábamos, dijo Miguel sombríamente, extendiendo documentos sobre la mesa de mi comedor 3 días después del arresto de Carlos. Rebeca y yo intercambiamos miradas. Habíamos pasado los días intermedios en un torbellino de reuniones legales, análisis forense financiero y procesamiento emocional. Carlos permanecía en el centro de detención provincial, su fianza fijada en 500.000 euros después de que los fiscales argumentaran con éxito que representaba un riesgo significativo de fuga. ¿Peor cómo?, pregunté. Aunque el grosor del archivo que Miguel había traído sugería una complejidad más allá del simple robo, Miguel clasificó los papeles en montones organizados. El análisis de la memoria USB de Carlos por parte de la Policía Nacional y la investigación inicial en Consultoría Meridional indican que esto va mucho más allá de sus cuentas, Rebeca. Carlos parece haber estado defraudando sistemáticamente a clientes durante al menos 3 años. Rebeca palideció. Sus clientes, la gente que confió en él con sus fondos de jubilación. Exacto. Miguel señaló una hoja de cálculo. Según los hallazgos preliminares, desvió aproximadamente 3,2 millones de euros de al menos 14 clientes diferentes, principalmente apuntando a inversores mayores o mujeres recientemente viudas que manejaban dinero por primera vez. El patrón depredador me revolvió el estómago. En mis años en el juzgado, había visto innumerables delitos financieros, pero aquellos que apuntaban a poblaciones vulnerables siempre me habían parecido particularmente despreciables. No me extraña que pudiera permitirse nuestro estilo de vida, murmuró Rebeca, las piezas encajando. Las vacaciones de lujo o el coche caro, la membresía del club de golf. Siempre asumí que era bueno en su trabajo. Levantó la vista, un nuevo horror asomando. Oh, Dios mío, esas cenas que organizábamos. Eran víctimas potenciales. Sin saberlo, le estaba ayudando a encontrar nuevos objetivos. La expresión de Miguel se suavizó con una rara compasión. Usted fue tan víctima como cualquier otra persona, Rebeca. Más aún porque él usó su buen nombre y reputación para establecer credibilidad con otros. Le tendí la mano a Rebeca, encontrándola fría y temblorosa. Esto no es culpa tuya, insistí. Carlos es un estafador que se casó con una de sus víctimas. Lo que nos lleva a una complicación inesperada, continuó Miguel, sacando un documento en particular. La Policía Nacional ha asumido oficialmente el caso debido a la naturaleza interestatal del fraude y al número de víctimas involucradas. Están ampliando la investigación para incluir posible blanqueo de dinero y fraude de valores. ¿Cómo es eso una complicación?, pregunté. Suena a que se lo están tomando en serio. La complicación, aclaró Miguel, es que quieren que Rebeca coopere en la construcción del caso más grande. Específicamente están interesados en que proporcione testimonio sobre las actividades, asociaciones comerciales y cualquier documento que pudiera haber visto o firmado sin saberlo. Rebeca se irguió. Por supuesto, cooperaré. Quiero que rinda cuentas. No es tan simple, advirtió Miguel. Cooperar significa que su nombre puede aparecer en documentos judiciales, dar declaraciones, testificar en un tribunal abierto. Su asociación con Carlos, por inocente que sea, pasará a formar parte del registro público. Podría afectar su reputación profesional, su historial crediticio, incluso futuras oportunidades de empleo. La implicación pesó mucho en la habitación. La carrera de Rebeca en comunicación corporativa ya se había visto comprometida por su ausencia prolongada durante esta crisis. La asociación pública con un caso de fraude importante podría dificultar considerablemente la búsqueda de un nuevo empleo. ¿Cuál es la alternativa?, preguntó ella en voz baja.
Centrarse únicamente en la recuperación de sus fondos personales. Dejar que la Policía Nacional construya su caso más grande sin su participación directa. Podría significar un proceso de recuperación algo más lento para usted, pero una mayor protección de la privacidad. Vi a Rebecca considerar esto, viendo la misma lucha interna que había observado cuando era niña enfrentando decisiones difíciles, la ponderación del beneficio personal frente a principios más amplios. Si no ayudo, dijo lentamente, ¿qué pasa con las otras víctimas, los clientes mayores, las viudas? La Policía Nacional seguirá persiguiendo el caso, le aseguró Miguel. Tienen pruebas sustanciales de la memoria USB y los registros de Carlos. Su testimonio reforzaría su posición, pero no es el único factor determinante. Rebecca permaneció en silencio durante un largo momento, su mirada distante. Cuando finalmente habló, su voz transmitía una resolución que me recordaba poderosamente a su padre. Necesito ayudarlos, decidió. Estas personas confiaron en Carlos en parte por mí, porque yo era la esposa respetable que lo legitimaba a sus ojos. Si mi testimonio ayuda a recuperar sus ahorros o le impide dañar a otros, eso es más importante que proteger mi privacidad. El orgullo se hinchó en mi pecho. A pesar de todo lo que Carlos le había quitado, dinero, seguridad, confianza, no había logrado robar su decencia fundamental. Hay una cosa más que debería saber, dijo Miguel con expresión grave. Al revisar los efectos personales de Carlos incautados durante el arresto, los investigadores encontraron documentación que sugiere que este no es su primer esquema financiero. Lo han vinculado a operaciones similares en Málaga y Sevilla, operando bajo diferentes nombres. Diferentes nombres, repitió Rebecca con la confusión evidente en su voz. Miguel asintió, deslizando una fotocopia por la mesa. 3 permisos de conducir con la fotografía de Carlos, pero diferentes nombres, Daniel Cortés, Julio Bravo y Carlos Benítez. El verdadero nombre de su marido parece ser Alejandro Castro, explicó Miguel suavemente. Ha estado asumiendo nuevas identidades y llevando a cabo esquemas similares durante aproximadamente 12 años. Rebecca miró el documento, su mundo visiblemente desmoronándose aún más. Ni siquiera sabía su verdadero nombre, susurró. ¿Con quién me casé? Un estafador profesional, dije, las piezas encajando con una claridad nauseabunda. Él encantó el pasado convenientemente vago, la experiencia en separar a las personas de su dinero. No era solo su trabajo. Era toda su identidad. Hay más, continuó Miguel a regañadientes. La investigación preliminar sugiere que tiene al menos otros 2 matrimonios que nunca se disolvieron legalmente. Lo que significa que mi matrimonio nunca fue válido, terminó Rebecca. Una risa extraña escapó de ella. Ni siquiera soy legalmente su esposa. No sé si sentirme devastada o aliviada. Las revelaciones siguieron aumentando mientras Miguel nos guiaba a través de los hallazgos iniciales de la Policía Nacional. Carlos Alejandro había operado en al menos 4 comunidades autónomas, apuntando a comunidades acomodadas con grandes poblaciones de jubilados. Su patrón era consistente: establecerse como asesor financiero, construir una base de clientes a través de conexiones sociales, desviar gradualmente fondos mientras proporcionaba estados de cuenta falsificados, luego desaparecer cuando el descubrimiento era inminente o había acumulado suficiente riqueza. Lo que hace que este caso sea particularmente significativo, explicó Miguel, es que lo atrapamos antes de que pudiera desaparecer por completo. En casos anteriores, las víctimas no descubrían el robo hasta que él ya se había ido, y el rastro se enfriaba. Gracias a mamá, dijo Rebecca, dirigiéndome una mirada que contenía tanto gratitud como un dolor persistente por mis años de vigilancia silenciosa. Porque ella reconoció lo que era cuando yo no pude. El mérito es de ambas, corrigió Miguel. Su acción inmediata cuando descubrió el robo, Rebecca, fue crucial. Muchas víctimas pierden días preciosos en la negación o la confusión. Mientras Miguel recogía sus documentos para irse, prometiendo actualizaciones a medida que la investigación federal avanzara, Rebecca permaneció en la mesa, mirando la fotocopia de las identificaciones falsas de Carlos. Soy una mujer inteligente, dijo una vez que estuvimos solas. Tengo un máster. Dirijo la comunicación de importantes clientes corporativos. ¿Cómo pude no ver esto? Me senté a su lado, eligiendo mis palabras con cuidado. Los estafadores como Carlos o Alejandro, o como sea su verdadero nombre, tienen éxito precisamente porque se dirigen a personas inteligentes y realizadas.
Si fueras verdaderamente ingenua o poco sofisticada, no habrías tenido los recursos que valían la pena robar. Eso es un consuelo frío, murmuró ella. Hay algo más a considerar, añadí. Tu padre solo llevaba 3 años muerto cuando conociste a Carlos. Todavía estabas de duelo, todavía adaptándote a su ausencia. Carlos te ofreció seguridad, experiencia financiera, cosas que Francisco había proporcionado antes de su muerte. Ella levantó la vista bruscamente. ¿Crees que estaba intentando reemplazar a papá? No conscientemente, aclaré. Pero el duelo crea vulnerabilidades incluso en las personas más fuertes. Carlos lo sintió y lo explotó. Eso es lo que hacen los depredadores. Identifican necesidades emocionales y se posicionan como la solución. Rebeca permaneció en silencio durante un largo momento, absorbiendo esta perspectiva. ¿Cuándo desaparece la vergüenza?, preguntó finalmente. La sensación de que debería haberlo sabido mejor. Pensé en los miles de víctimas que había visto pasar por el juzgado durante 3 décadas. Ancianas dignas estafadas de sus fondos de jubilación. Empresarios exitosos atrapados en fraude de inversión. Jóvenes inteligentes seducidos por estafas románticas. Todos haciendo alguna versión de la misma pregunta: ¿cómo pude estar tan ciega? La vergüenza se desvanece cuando te das cuenta de que la confianza no es una debilidad, le dije. Carlos no tuvo éxito porque fueras tonta. Tuvo éxito porque tienes la capacidad humana normal y saludable de confiar. Él es el que está roto, no tú. A medida que la tarde se cernía sobre nosotras, Rebeca finalmente subió a ducharse y descansar. Yo me quedé en la mesa del comedor, rodeada por el rastro de papel del engaño que casi había destruido la vida de mi hija. La alguacil que había en mí reconoció los patrones familiares de fraude y manipulación calculada. La madre que había en mí ardía con una furia fría porque alguien había atacado deliberadamente a mi hija. Mañana traería más revelaciones, más complejidades legales, más dolorosas comprensiones para Rebeca. Pero esta noche me había mostrado algo crucial. Debajo del shock y el desgarro, la brújula moral de mi hija permanecía intacta. Cuando se le ofreció un camino más fácil que podría haber protegido su reputación a expensas de otras víctimas, ella había elegido el camino más difícil de la cooperación total. Carlos le había robado su dinero y había destrozado su confianza, pero no había logrado romper su carácter fundamental. En el lenguaje del juzgado donde había pasado mi carrera, esa era la prueba más contundente contra él y la señal más prometedora de la eventual recuperación de Rebeca. Hay otras 2 esposas, dijo la agente Diana Morales de la Policía Nacional, su traje de pantalón impecable y su mirada directa proyectando eficiencia profesional. Ambas aún vivas, ambas aún legalmente casadas con Alejandro Castro, y ambas financieramente devastadas por sus esquemas. Había pasado una semana desde nuestra reunión con Miguel sobre la creciente investigación federal. Rebeca y yo estábamos sentadas en una sala de conferencias privada en la oficina de la Policía Nacional en Málaga, donde la agente Morales nos había llamado para lo que describió como un avance significativo en el caso. Rebeca se inclinó hacia adelante con las manos fuertemente entrelazadas sobre la mesa pulida. ¿Las encontraron? Las otras mujeres con las que se casó. Sí, confirmó la agente Morales, abriendo una carpeta que contenía fotografías. Catalina Ramos, 41 años, casada con Alejandro cuando usaba el nombre de Daniel Cortés en Málaga, Andalucía, y María Gómez, 38 años, casada con él como Julio Bravo en Sevilla, Andalucía. Deslizó las fotografías por la mesa. 2 mujeres, ambas atractivas y de aspecto profesional, ambas con la misma expresión de fantasmas que había visto en los ojos de Rebeca desde aquel golpe a la 1 de la madrugada en mi puerta. Ninguno de los matrimonios se disolvió legalmente, continuó la agente Morales. Lo que significa que Alejandro Castro cometió bigamia 3 veces. Más importante aún para nuestro caso, usó cada matrimonio para establecer credibilidad y acceder a clientes de inversión en cada lugar. Rebeca estudió las fotografías, su expresión ilegible. ¿Han hablado con ellas? ¿Saben de mí? ¿Y entre ellas? Hemos entrevistado a ambas mujeres extensamente, confirmó la agente Morales. Fueron identificadas inicialmente a través de la documentación incautada en posesión del señor Castro en el momento del arresto, y han sido extremadamente cooperativas con nuestra investigación. Dudó brevemente antes de continuar, lo que me lleva al propósito de la reunión de hoy.
Creemos que sería muy valioso que las tres compararan experiencias, cronogramas y registros financieros. Los patrones que podríamos pasar por alto individualmente podrían hacerse evidentes cuando sus historias se examinen colectivamente. ¿Quieren que nos reunamos?, preguntó Rebecca, con sorpresa evidente en su voz. Una videoconferencia segura inicialmente, aclaró la agente Morales. Si se sienten cómodas para avanzar más después de eso, tal vez una reunión en persona a medida que el caso avance hacia el juicio. Observé a Rebecca con atención, consciente de que esto representaba otro obstáculo emocional en un proceso ya abrumador. Conocer a las otras víctimas de Carlos era una cosa. Conocer a mujeres que también se habían creído su esposa entraba en un territorio psicológico completamente diferente. ¿Qué logrará esto más allá de comparar notas?, pregunté, mis instintos protectores aflorando. Rebecca ya ha accedido a cooperar plenamente con su investigación. La agente Morales asintió, reconociendo la preocupación detrás de mi pregunta. Más allá del valor de la investigación, también hay un aspecto financiero práctico. Las tres mujeres tienen posibles reclamaciones contra cualquier activo recuperado. Establecer una relación de colaboración ahora, en lugar de una adversaria más tarde, podría agilizar el proceso de recuperación para todos los involucrados. Rebecca se había quedado en silencio, todavía estudiando las fotografías. ¿Cuánto tiempo estuvo con ellas?, preguntó finalmente antes de que desapareciera. 4 años con Catalina, 3 con María, respondió la agente Morales. Usted parece haber sido su relación más larga, con 5 años. Una risa amarga escapó de Rebecca. Qué suerte la mía, me tocó la versión extendida de la estafa. En realidad, dijo la agente Morales con cautela, la línea de tiempo extendida en su caso podría ser significativa. Basándonos en las pruebas que hemos reunido, Alejandro Castro típicamente mantenía cada identidad durante aproximadamente 3 o 4 años antes de pasar a la siguiente. Algo en su situación hizo que extendiera su línea de tiempo. Consideré esta nueva información. La diferencia podría ser yo, sugerí. En sus relaciones anteriores, ¿había familia cerca? ¿Gente vigilando de cerca? La expresión de la agente Morales mostró aprecio profesional por la perspicacia. Ni Catalina ni María tuvieron una participación familiar cercana. Los padres de Catalina fallecieron y la familia de María está en Galicia con contacto limitado. Así que yo era la complicación, concluí. La suegra alguacil del juzgado que nunca confió plenamente en él, lo que pudo haber protegido a Rebecca de un daño financiero peor. La agente Morales asintió. Nuestro análisis sugiere que se estaba preparando para su salida durante al menos un año, pero moviéndose con más cautela que en sus operaciones anteriores. Rebecca finalmente levantó la vista de las fotografías. Quiero conocerlas, decidió. Estas mujeres, si todas hemos pasado por la misma pesadilla, tal vez juntas podamos darle algún sentido, o al menos ayudar a asegurar que él no pueda hacerle esto a nadie más. La agente Morales asintió, satisfecha con la respuesta. Organizaré la videoconferencia para mañana por la mañana si eso se ajusta a su horario. Mientras salíamos del edificio de la Policía Nacional después, Rebecca estaba inusualmente callada, perdida en sus pensamientos mientras caminábamos hacia el aparcamiento. ¿Estás segura de esto?, le pregunté suavemente cuando llegamos a mi coche. Conocer a las otras esposas seguramente será emocionalmente complicado. ¿Esposas?, repitió ella, probando la palabra. La esposa legal es María, técnicamente, ya que ella fue la primera. Catalina y yo nunca fuimos legalmente sus esposas. Sacudió la cabeza, una triste sonrisa en sus labios. ¿No es absurdo? En realidad estoy molesta por no estar legalmente casada con un hombre que me robó a mí y a innumerables otras personas. No es absurdo, le aseguré, abriendo el coche. El matrimonio conlleva un profundo significado emocional y social, independientemente de los tecnicismos legales. Descubrir que el tuyo no era legalmente válido es otra pérdida que procesar. Durante el viaje a casa, Rebecca finalmente expresó la pregunta que sentía que la había estado inquietando desde las revelaciones de la agente Morales. ¿Crees que alguna vez se preocupó por alguna de nosotras, aunque sea un poco? ¿O éramos todas solo un acceso conveniente a objetivos financieros? Era la pregunta que toda víctima de fraude en una relación eventualmente enfrentaba. ¿Había sido algo real? Hubo momentos de conexión genuina en medio del engaño calculado.
La necesidad de creer que no hemos estado completamente ciegas, que reconocimos al menos algo de verdad en medio de las mentiras, está profundamente arraigada en la psicología humana. No lo sé, respondí honestamente. Personas como Alejandro Castro operan de manera diferente a aquellas con capacidad emocional normal. Pueden simular preocupación de manera convincente mientras sienten muy poco apego real. Eso no es muy reconfortante, murmuró Rebeca. Lo sé, pero esto es lo que sé con certeza, continué. Si él sintió algo genuino o no, no te refleja a ti ni a tu capacidad de amar. Tú aportaste emoción real, compromiso real a tu relación. Que esas cualidades fueran explotadas en lugar de correspondidas habla de sus deficiencias, no de las tuyas. La mañana siguiente nos encontró en una sala de conferencias segura en el despacho de Miguel, donde la Policía Nacional había organizado la videollamada con Catalina y María. El personal técnico se aseguró de que la conexión estuviera correctamente cifrada, luego nos dejaron solos con la agente Morales para esperar la llegada de las demás. Rebeca se había vestido con cuidado para la reunión, profesional, pero no excesivamente formal, como si asistiera a una reunión de negocios en lugar de un enfrentamiento profundamente personal con las otras víctimas de su marido. Reconocí la elección como una armadura psicológica, el mismo enfoque que había visto adoptar a innumerables testigos en el juzgado cuando se enfrentaban a un testimonio difícil. La pantalla cobró vida, revelando una vista dividida de dos mujeres en salas de conferencias similares. Catalina, rubia y elegante en Málaga, María, morena y distinguida en Sevilla. Por un momento, nadie habló. Tres mujeres que nunca se habían conocido, pero que compartían la forma más íntima de traición, simplemente observándose a través del espacio digital. Bueno, dijo Catalina finalmente, su ligero acento andaluz rompiendo el silencio. Supongo que ahora somos el club más exclusivo del mundo, mujeres que pensaron que estaban casadas con Alejandro Castro. El humor inesperado rompió la tensión. María sonrió débilmente y Rebeca soltó un aliento que sonó casi como una risa. Soy Rebeca, se presentó mi hija. Y esta es mi madre, Margarita la alguacil, señaló María, su mirada posándose en mí. La agente Morales mencionó que usted fue fundamental para atraparlo en nombre de las mujeres de todas partes. Gracias. Asentí en reconocimiento, pero mantuve mi atención en Rebeca. Esta era su conversación, su proceso para navegar. Yo estaba presente como apoyo, no para dirigir la discusión. Durante las siguientes 2 horas, las tres mujeres compartieron sus historias. Cómo conocieron a Alejandro en sus diversas identidades, los cortejos que ahora revelaban patrones idénticos, la consolidación gradual del control financiero y, finalmente, los devastadores descubrimientos de su traición. Las similitudes eran sorprendentes. Las tres mujeres eran profesionales exitosas. Las tres habían experimentado una pérdida reciente antes de conocerlo. Las tres habían sido gradualmente aisladas de amigos cercanos que podrían haber notado señales de advertencia. Me dijo que mis amigos estaban celosos de nuestra relación, recordó Catalina, sacudiendo la cabeza ante su propia vulnerabilidad. Y le creí porque era más fácil que cuestionar porque tenían preocupaciones. Conmigo fue mi hermano, añadió María. Carlos nunca confió en Daniel o Julio o como sea su verdadero nombre. Alejandro logró crear tanta tensión que finalmente dejé de invitar a mi hermano a nuestra casa. Rebeca asintió en reconocimiento. Él constantemente encontraba fallas en mi amiga universitaria más cercana hasta que simplemente dejé de intentar mantener la amistad. Era más fácil mantener la paz. Mientras continuaban comparando experiencias, observé algo notable. Con cada historia compartida, cada táctica de manipulación reconocida, un peso visible parecía levantarse de las tres mujeres. El aislamiento que tan a menudo agrava el trauma del fraude, la creencia de que solo tú fuiste lo suficientemente tonta como para ser engañada, se disolvió en el reconocimiento de la experiencia compartida. ¿Les dijo a ambas que no podía tener hijos?, preguntó Rebeca en un momento, inclinándose hacia adelante con súbita intensidad. Catalina y María asintieron. Una condición médica de una enfermedad infantil, confirmó Catalina. Me mostró informes médicos, añadió María. Con un aspecto muy oficial. Rebeca se reclinó, una extraña expresión cruzando su rostro. Me dijo lo mismo. Siempre me pregunté. Se interrumpió, dejando el pensamiento sin terminar.
Al concluir la reunión con los arreglos para futuras colaboraciones, noté un cambio sutil pero significativo en la actitud de Rebecca, un enderezamiento de sus hombros, una claridad en su mirada que había estado ausente desde la traición de Carlos. De regreso al coche después, finalmente completó su pensamiento interrumpido de la reunión. Siempre me pregunté si yo era de alguna manera deficiente porque nunca concebimos a pesar de no usar protección. Él me dejó creer que podría ser mi culpa mientras sabía todo el tiempo que había creado una mentira conveniente. La profundidad de la manipulación psicológica me hizo hervir la sangre, pero mantuve mi tono medido. Otra crueldad calculada. ¿Querías tener hijos con él? Creí que sí, dijo pensativamente. Pero ahora me siento aliviada. ¿Te imaginas si hubiera habido un niño involucrado en todo esto? Otra víctima inocente de sus planes. La sabiduría de su observación me recordó que la curación a menudo comienza con el reconocimiento de los desastres apenas evitados junto con los experimentados. Mientras regresábamos a casa, Rebecca continuó procesando la reunión, encontrando fuerza en las conexiones formadas con mujeres que realmente entendían su experiencia de maneras que ni siquiera yo, con toda mi sabiduría judicial y amor maternal, podía. Ambas están reconstruyendo sus vidas, señaló. Catalina tiene su propio negocio ahora. María está en la Facultad de Derecho. No dejaron que él destruyera sus futuros. Tampoco lo harás tú, le aseguré, vislumbrando en su renovada determinación a la hija resiliente que había criado, la que siempre había salido más fuerte de los desafíos de la vida. Desde las rodillas raspadas hasta los desengaños adolescentes, pasando por la muerte prematura de su padre, Alejandro Castro había subestimado a las 3 mujeres a las que había llamado esposas. Pero su mayor error de cálculo había sido asumir que la relación de Rebecca conmigo era tan superficial y manipulable como las conexiones familiares que había encontrado antes. Nunca había comprendido que al atacar a mi hija, había desafiado sin saberlo a una mujer que había pasado 30 años observando cómo la justicia se desplegaba con todo su poder metódico e inexorable. Una mujer que sabía exactamente cómo poner en marcha su maquinaria cuando alguien a quien amaba estaba amenazado. Una mujer que llevaba su uniforme de alguacil no solo como atuendo profesional, sino como una declaración de propósito. Aquellos que violaban las reglas fundamentales de la decencia humana eventualmente enfrentarían el juicio. Y ese juicio se acercaba para Alejandro Castro, paso legal tras paso legal. Hemos congelado aproximadamente 1,8 millones de euros en activos directamente vinculados a Alejandro Castro, anunció la agente Morales, su satisfacción evidente a pesar de su actitud profesional. Eso representa aproximadamente el 60% de lo que creemos que robó a clientes y relaciones personales durante la última década. Había pasado un mes desde la videoconferencia inicial con Catalina y María. En ese tiempo, la investigación financiera de la Policía Nacional se había expandido drásticamente, rastreando dinero a través de una laberíntica red de cuentas, empresas fantasma e intercambios de criptomonedas. Rebecca, Catalina y María habían establecido un patrón de comunicación regular, compartiendo documentación y recuerdos que repetidamente proporcionaban a los investigadores nuevas pistas. Ahora estábamos sentados en la oficina del fiscal en Málaga. Rebecca y yo, unidas por Miguel, la agente Morales y el fiscal adjunto Jaime Durán, un hombre serio con cabello prematuramente canoso y la intensidad concentrada de alguien que había dedicado su carrera a perseguir a criminales de guante blanco. La buena noticia, continuó Durán, es que tenemos un camino claro para recuperar la mayoría de esos activos congelados para su distribución entre las víctimas. El desafío es establecer un método de distribución justo, dado el número de víctimas y los diferentes niveles de daño financiero. Rebecca se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasa con el dinero que no se ha recuperado, el 40% restante? La agente Morales y Durán intercambiaron miradas. Creemos que una parte significativa se convirtió en efectivo o activos físicos que aún no hemos localizado, explicó Morales. Basándonos en los patrones de sus operaciones anteriores, es probable que Alejandro tenga instalaciones de almacenamiento o cajas de seguridad en múltiples lugares, y ahí es donde su continua cooperación se vuelve particularmente valiosa. Durán añadió, cada una de ustedes, Rebecca, Catalina y María, podría tener sin saberlo información que podría llevarnos a estos activos ocultos. Un comentario casual que hizo, un lugar que visitó repetidamente, hábitos que observaron durante sus relaciones. Rebecca asintió pensativamente. Siempre fue meticuloso al encargarse de ciertas gestiones solo.
Viajes mensuales que insistía en hacer él mismo, generalmente a lugares a al menos 1 hora de nuestra casa. Exactamente el tipo de patrón que estamos buscando, confirmó la agente Morales. Ya hemos identificado 3 instalaciones de almacenamiento basándonos en información de Catalina y María. Cada una contenía activos físicos, monedas de oro, joyas, relojes de colección por un valor aproximado de 85.000 euros en total. El enfoque metódico para la recuperación de activos me recordó innumerables casos de delitos financieros que había presenciado desde mi posición de alguacil del juzgado, el paciente desenmarañado de esquemas complejos, el gradual reensamblaje de rompecabezas financieros diseñados para confundir y engañar. Lo que hacía inusual este caso era el elemento personal. Las víctimas no eran solo inversores sin rostro o corporaciones distantes, sino mujeres que habían compartido sus vidas, sus hogares, sus sueños con el perpetrador. ¿Qué pasa con nuestras recuperaciones financieras individuales?, preguntó Rebeca. La pregunta práctica que más directamente afectaba a su futuro inmediato, el dinero que sacó de mis cuentas, el préstamo hipotecario fraudulento. Su caso es en realidad el más sencillo, interrumpió Miguel. Dado que lo atrapamos antes de que pudiera mover la mayoría de sus fondos al extranjero, ya hemos asegurado órdenes judiciales que le devuelven aproximadamente 162.000 euros. Eso representa alrededor del 65% de lo que se retiró de sus cuentas personales y conjuntas. El alivio inundó el rostro de Rebeca. La primera buena noticia concreta en un mes de revelaciones y complejidades legales. Los fondos deberían ser liberados a sus nuevas cuentas en un plazo de 72 horas, confirmó Miguel. El préstamo hipotecario ha sido invalidado basándose en la evidencia de falsificación, así que eso ya no es una preocupación. Su casa está segura. Apreté la mano de Rebeca, compartiendo su alivio ante este progreso tangible. La recuperación financiera no borraría el daño emocional de la traición, pero proporcionaría una estabilidad práctica esencial mientras reconstruía su vida. Hay un asunto más que debemos discutir, dijo Durán, su tono cambiando ligeramente. Alejandro Castro ha ofrecido cooperar con nuestra investigación a cambio de una consideración durante la sentencia. Rebeca se tensó a mi lado. ¿Qué tipo de cooperación? Información sobre la ubicación de activos adicionales, explicó la agente Morales. Nombres de cómplices que le ayudaron a establecer identidades falsas y mover dinero. Detalles de otros esquemas financieros de los que pueda tener conocimiento. ¿Y qué obtendría a cambio?, pregunté, la profesional práctica del juzgado que había en mí evaluando automáticamente el posible acuerdo. Estamos considerando recomendar una sentencia de 15 a 20 años en lugar de los 25 a 30 que probablemente enfrentaría sin cooperación, respondió Durán con franqueza. Sin posibilidad de libertad condicional, sin reducción en los requisitos de restitución financiera. Rebeca permaneció en silencio durante un largo momento, procesando este desarrollo. Cuando finalmente habló, su voz era firme. ¿Ayudará su cooperación a recuperar más fondos para sus víctimas? No solo para mí, sino para los clientes mayores, Catalina, María, todos. Potencialmente sí, confirmó la agente Morales. Especialmente si revela ubicaciones de activos físicos o cuentas offshore que aún no hemos identificado. Rebeca asintió lentamente. Entonces no me opondré. El dinero importa más a sus víctimas que si cumple 15 años o 30. De cualquier manera, su vida tal como la conocía ha terminado. La madurez de su respuesta, priorizando la recuperación práctica para todas las víctimas sobre la máxima pena, me llenó de un orgullo silencioso. A lo largo de esta dura experiencia, Rebeca había demostrado constantemente una capacidad de perspectiva que hablaba de su carácter fundamental. Mientras salíamos del edificio de la Policía Nacional después de finalizar los detalles del proceso de recuperación de activos, Rebeca parecía más ligera, más presente de lo que había estado desde aquel golpe a la 1 de la madrugada en mi puerta. «Puedo seguir adelante ahora», dijo mientras caminábamos hacia el coche. «Con dinero real en mis cuentas, la casa segura, puedo empezar a reconstruir». Sí, asentí. El alivio era evidente en mi voz. Las bases prácticas se están restaurando. La reconstrucción emocional llevará más tiempo, pero tú ya estás bien encaminada también. Rebeca guardó silencio por un momento, luego hizo la pregunta que sentí que se había estado formando durante semanas. ¿Cuánto tiempo puedo quedarme contigo, mamá? Sé que la casa es legalmente mía de nuevo, pero la idea de vivir allí sola con todos esos recuerdos.
Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, le aseguré de inmediato. Meses, años, lo que te parezca correcto. El apartamento de arriba es tuyo. El espacio que había preparado previsora meses antes, sintiendo que Rebeca algún día podría necesitar un refugio, se había convertido en su santuario durante esta crisis. Inicialmente destinado a una vivienda de emergencia temporal, había evolucionado hasta convertirse en un verdadero hogar, un lugar donde podía procesar su trauma mientras estaba rodeada de apoyo. Estaba pensando, dijo ella con vacilación mientras conducíamos, en lo que viene después profesionalmente. Mi empresa de comunicación corporativa ha sido increíblemente comprensiva con mi baja prolongada, pero no estoy segura de querer volver al trabajo corporativo. ¿Qué estás considerando en su lugar?, pregunté, curiosa por esta nueva dirección en su pensamiento. Catalina mencionó que su organización de educación financiera se está expandiendo, explicó Rebeca. Educan a la gente, especialmente a las mujeres, sobre la autoprotección financiera, los conceptos básicos de inversión, como reconocer las señales de advertencia de fraude. Ella cree que mi experiencia en comunicación podría ser valiosa para desarrollar sus programas y mensajes. La elegante simetría de este camino potencial, transformando el trauma personal en protección para otros, me pareció tanto curativo como con propósito. Eso suena a un trabajo significativo, observé. Usar tus habilidades profesionales para evitar que lo que te pasó a ti le pase a otros. No pagaría tan bien como la comunicación corporativa, reconoció, al menos no al principio, por eso tener un lugar donde quedarme mientras hago la transición sería tan útil. Considera lo hecho, le aseguré. Tu alojamiento está seguro todo el tiempo que necesites. Esa noche, mientras Rebeca coordinaba con el banco la recuperación de sus fondos, me encontré reflexionando sobre el extraño viaje que habíamos emprendido desde aquel golpe a medianoche. La crisis inmediata había evolucionado hacia una recuperación metódica, financiera, emocional y práctica. La víctima conmocionada que había aparecido temblorosa en mi puerta estaba resurgiendo gradualmente como la mujer segura y decidida que había criado. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de la agente Morales. Orden de registro ejecutada en una caja de seguridad en Zaragoza basándose en la cooperación de Castro. Recuperados aproximadamente 215.000 euros en bonos negociables y monedas de colección. Más fondos para las víctimas asegurados. Le mostré el mensaje a Rebeca, quien sonrió con una satisfacción sombría. ¿Ves? Su cooperación ya está ayudando a recuperar más para las víctimas. Eso importa más que si cumple 15 años o 30. Has mantenido tu perspectiva notablemente bien a pesar de todo esto, señalé, impresionada por su continua capacidad de ver más allá de la venganza personal hacia la justicia práctica. Rebeca guardó silencio por un momento, luego dijo algo que reveló cuán profundamente había procesado la experiencia. Me he dado cuenta de que hay dos tipos de justicia, mamá. La que castiga a los malhechores y la que restaura lo que se ha quitado. Ambas importan, pero para las víctimas, la restauración suele ser más curativa que el castigo. La perspicacia me pareció profunda, particularmente viniendo de alguien que estaba en medio de procesar su propia victimización. En mis 30 años en el juzgado, de hecho, había sido testigo de la diferencia entre casos centrados principalmente en castigar a los infractores frente a aquellos estructurados para restaurar a las víctimas. Estos últimos, si bien a menudo menos satisfactorios dramáticamente, generalmente producían una curación más completa para los perjudicados. Esa es una sabiduría que muchas personas en el sistema judicial nunca comprenden del todo, le dije, con una genuina admiración en mi voz. Mientras nos sentábamos juntas en la creciente oscuridad de la tarde, reconocí que algo fundamental había cambiado en nuestra relación a través de esta dura experiencia. La dinámica madre-hija había evolucionado hacia algo más equilibrado, una asociación de respeto mutuo y propósito compartido. Mi papel se había expandido más allá de ser la madre protectora para incluir mentora, colega y aliada en una lucha por la justicia que se había convertido en nuestra misión compartida. Alejandro Castro había atacado a Rebeca, creyendo que estaba aislada y vulnerable a pesar de su éxito externo. Su error de cálculo fundamental había sido no reconocer la fuerza de la conexión entre nosotras. Un vínculo que no solo había sobrevivido a sus manipulaciones, sino que había emergido más fuerte a través del proceso de contraatacar. Algunos depredadores, reflexioné, cometen el error de ver solo la aparente vulnerabilidad de sus víctimas elegidas, pasando por alto por completo la resiliencia y los recursos que yacen debajo de la superficie.
Alejandro había visto el corazón cálido y la naturaleza confiada de Rebeca como debilidades a explotar, sin imaginar nunca que esas mismas cualidades la conectarían a una red de apoyo que en última instancia aseguraría su caída. Fue una lección que el juzgado me había enseñado repetidamente durante 3 décadas. La justicia puede moverse metódicamente, pero cuando se involucra adecuadamente, se mueve inexorablemente hacia la verdad. Atención. Se levanta la sesión. La ilustrísima jueza Elena Martínez preside. 6 meses después del arresto de Alejandro Castro, me encontraba en mi posición habitual en la sala de vistas número 3 del Juzgado de Instrucción Central, llamando a la sala a la orden para su vista de sentencia. Tras extensas negociaciones, él se había declarado culpable de 27 cargos de fraude bancario, robo de identidad, fraude de valores y bigamia a cambio de su continua cooperación con las autoridades que investigaban delitos financieros relacionados. Mi presencia como alguacil para esta audiencia en particular era inusual. Normalmente me habría recusado dada mi conexión personal con el caso. Pero la jueza Martínez, consciente de todas las circunstancias, había solicitado específicamente que yo sirviera, creyendo que enviaba un mensaje importante sobre la integridad del sistema judicial. La madre de una víctima, que además es funcionaria del tribunal, no debería tener que apartarse, había declarado cuando la defensa planteó preocupaciones inicialmente. En todo caso, su presencia demuestra que la justicia se aplica por igual, independientemente de las conexiones personales. Mientras Alejandro era conducido a la sala de vistas vestido con el mono naranja de la prisión, esposado y flanqueado por alguaciles, nuestras miradas se encontraron brevemente. En los meses transcurridos desde su arresto, había envejecido notablemente, el corte de pelo de diseñador había desaparecido para revelar canas naturales, la postura segura disminuida por el confinamiento, la sonrisa encantadora reemplazada por una expresión calculadamente inexpresiva. Detrás de mí en la galería, se sentaba Rebeca, flanqueada por Catalina y María. Las 3 mujeres habían desarrollado un vínculo notable a través de su experiencia compartida, transformando la torpeza inicial en una amistad genuina y un apoyo mutuo. Juntas habían proporcionado testimonios y pruebas cruciales que habían fortalecido inmensamente el caso de la acusación. La jueza Martínez, una mujer formidable cuya reputación de imparcialidad solo era igualada por su intolerancia al engaño, revisó el expediente del caso antes de dirigirse al acusado. Señor Castro, antes de dictar sentencia, tiene derecho a hacer una declaración ante este tribunal. ¿Desea hacerlo? Alejandro se levantó, su abogado a su lado. El encantador asesor financiero que había ganado el corazón de Rebeca no era visible en la figura dócil que ahora se dirigía al tribunal. Su señoría, acepto la responsabilidad por mis acciones y el daño que he causado, comenzó, su voz carecía de la confianza suave que recordaba. Mi cooperación ha sido ofrecida de buena fe, y continuaré ayudando a las autoridades a recuperar activos para mis víctimas. Reconozco que ninguna disculpa puede deshacer el daño que he causado, pero lo lamento sinceramente. La declaración ensayada, probablemente elaborada por su abogado para maximizar la consideración de la sentencia, sonó hueca en la sala. Detrás de mí escuché a una de las mujeres, María, pensé, hacer un suave sonido de incredulidad. La jueza Martínez estudió a Alejandro durante un largo momento antes de hablar. Señor Castro, este tribunal ha considerado su declaración de culpabilidad y su posterior cooperación. También hemos considerado el daño extraordinario que ha causado, no solo daño financiero, aunque este es sustancial, sino un profundo daño emocional y psicológico a personas que confiaron completamente en usted. Levantó un documento de su estrado. Tengo aquí declaraciones de impacto de las víctimas de 32 individuos cuyas vidas fueron directamente afectadas por sus esquemas. Describen ahorros para la jubilación perdidos, fondos universitarios agotados, casas rehipotecadas sin consentimiento y, lo más perturbador, la devastadora pérdida de confianza que muchas víctimas dicen que ha alterado su capacidad para formar relaciones y funcionar en sociedad. La mirada de la jueza se mantuvo inquebrantable. Si bien su cooperación ha ayudado de hecho en la recuperación de activos, este tribunal considera que no mitiga sustancialmente la naturaleza calculada de sus crímenes o la extensa planificación que requirieron. Sus acciones no fueron lapsos momentáneos de juicio, sino engaños de años diseñados específicamente para dañar a individuos vulnerables para su beneficio personal. La atención llenó la sala de vistas mientras todos los presentes se daban cuenta de que la recomendación de sentencia negociada podría no seguirse.
Por lo tanto, este tribunal lo sentencia a 25 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 20 años. Además, se le ordena pagar una restitución completa a todas las víctimas por un monto de 3,8 millones de euros, y se le prohíbe permanentemente cualquier empleo que implique gestión financiera o servicios de asesoramiento. La sentencia, significativamente más alta que la recomendación de la Fiscalía de 15 a 20 años, provocó un murmullo en la sala. El abogado de Alejandro se inclinó inmediatamente para susurrarle urgentemente al oído, probablemente explicando posibles motivos de apelación basándose en la desviación de los términos negociados. La jueza Martínez, anticipando esta reacción, la abordó directamente. Que conste en acta que si bien este tribunal reconoce la cooperación del acusado, la extensión y duración de su comportamiento depredador, junto con el ataque calculado a individuos vulnerables, constituye circunstancias excepcionales que justifican una desviación al alza de las pautas de sentencia. Mientras llamaba a todos a levantarse mientras la jueza se retiraba, mantuve mi comportamiento profesional a pesar de la profunda satisfacción que sentí al presenciar una justicia servida de manera tan definitiva. Alejandro fue llevado, su fachada de contrición reemplazada por una ira apenas contenida ante la sentencia inesperada. Solo cuando la sesión fue levantada, finalmente me volví para encontrar la mirada de Rebeca. Las emociones complejas en sus ojos de alivio, vindicación, dolor persistente y algo parecido al cierre, reflejaban mis propios sentimientos sobre la conclusión de este capítulo legal. Fuera del juzgado, bajo las imponentes columnas que habían enmarcado mi vida profesional durante 3 décadas, Rebeca estaba de pie con Catalina y María. Su improbable hermandad era un poderoso testimonio de resiliencia. Los periodistas se habían reunido, percibiendo el potencial de interés humano en 3 mujeres unidas por la traición del mismo estafador. «Señorita Navarro, ¿cree que se hizo justicia hoy?», gritó un periodista, acercando un micrófono a Rebeca. Ella miró a sus compañeras antes de responder con notable aplomo. El sistema judicial funcionó como debía. Ninguna sentencia puede restaurar completamente lo que se nos quitó a nosotras y a las otras víctimas, pero saber que Alejandro Castro no puede dañar a nadie más proporciona una medida de paz. «¿Qué les espera a ustedes 3?», preguntó otro reportero. Catalina dio un paso adelante. «Hemos establecido la Fundación Recupera la Confianza para ayudar a las víctimas de fraude en relaciones y explotación financiera. Nuestro enfoque está tanto en el apoyo a la recuperación como en la educación preventiva. Esta fundación, nacida de su trauma compartido y financiada en parte con activos recuperados, se había convertido rápidamente en el enfoque apasionado de Rebeca. En los meses transcurridos desde que dejó su puesto corporativo, había canalizado su experiencia en comunicación para desarrollar materiales educativos y programas de divulgación que ya estaban recibiendo atención nacional. A medida que la improvisada conferencia de prensa concluía, observé a mi hija con un orgullo silencioso. La profesional segura que se dirigía a los reporteros se parecía poco a la mujer destrozada que había aparecido en mi puerta a la 1 de la madrugada 6 meses antes. La transformación no fue solo externa. Llegó al centro de cómo se entendía a sí misma y su lugar en el mundo. Más tarde esa noche, mientras compartíamos una cena tranquila en casa, Rebeca finalmente abordó lo que la sentencia significaba para ella personalmente. «Es extraño», reflexionó, girando la pasta en su tenedor. «Pensé que sentiría más, no sé, vindicación, triunfo, pero sobre todo me siento aliviada de que haya terminado y triste de que tantas vidas fueran dañadas por las acciones de una persona». «Esa es una respuesta saludable», le aseguré. «La venganza rara vez trae la satisfacción que la gente espera. Mirar hacia adelante importa más que mirar hacia atrás». Rebeca asintió pensativamente. «La fundación ya está ayudando a la gente. Recibimos 43 llamadas en nuestra línea de ayuda solo la semana pasada. Personas que reconocieron señales de advertencia en sus propias relaciones después de ver nuestros anuncios de servicio público. La transición de víctima a defensora había sido el aspecto más poderoso del proceso de curación de Rebeca. Al canalizar su experiencia para proteger a otros, había recuperado su agencia personal y su propósito profesional simultáneamente. «Vuelvo a mi casa la semana que viene», anunció de repente. «Es hora». La declaración me sorprendió. Después de 6 meses en el apartamento de arriba de mi casa, Rebeca había establecido rutinas cómodas y parecía contenta con el arreglo. La casa que había compartido con Alejandro seguía siendo un lugar de recuerdos complicados a pesar de estar legalmente asegurada a través de la investigación de fraude.
¿Estás segura?, pregunté con cuidado. No hay prisa. Estoy segura, confirmó con una confianza tranquila. He vuelto a pintar todo el interior, he cambiado los muebles, he rediseñado completamente el dormitorio principal. Ya no se siente como nuestra casa. Ahora es mía. Y quedarme aquí, aunque maravilloso, se siente como esconderse en cierto modo. La perspicacia reflejaba el trabajo terapéutico que había estado haciendo, reconociendo cuando las medidas protectoras se convertían en limitaciones en lugar de apoyos. Además, añadió con una sonrisa, María se muda aquí el mes que viene para ayudar a expandir la fundación, y necesitará un lugar donde quedarse mientras encuentra su propio apartamento. La habitación de invitados de arriba de mi casa es perfecta para un arreglo temporal. La elegante simetría de este plan, Rebeca abriendo su hogar recuperado a otra de las víctimas de Alejandro, me pareció tanto curativa como apropiada. La casa que había sido el escenario de la traición se convertiría en un lugar de recuperación y solidaridad. Al terminar la cena, Rebeca levantó su copa en un brindis improvisado por los inesperados aspectos positivos. Sin la traición de Alejandro, nunca habría encontrado mi verdadera vocación ni habría hecho amistades tan extraordinarias. Choqué mi copa con la suya, reconociendo la profunda sabiduría en su capacidad para reconocer resultados positivos sin minimizar el trauma que los precedió. Esta perspectiva equilibrada, ni instalada en el victimismo ni negando el daño genuino, representaba la integración más saludable posible de su experiencia. Y por las madres que usan uniformes a la 1 de la madrugada, añadió suavemente, sus ojos encontrándose con los míos con profunda gratitud, que de alguna manera saben cómo prepararse para las tormentas incluso antes de que las nubes se junten. El reconocimiento me produjo una emoción inesperada en la garganta. El reconocimiento de que mis años de vigilancia silenciosa, antes resentidos como precaución excesiva o falta de confianza, ahora eran entendidos como la protección que siempre habían pretendido ser. En la sala de vistas esa mañana, había presenciado cómo se hacía justicia a través de los canales legales formales. Pero aquí, en la mesa de mi comedor, estaba presenciando algo igualmente poderoso. La justicia personal de la fuerza recuperada, el dolor resignificado y el propósito renovado. Alejandro Castro había calculado que sus víctimas permanecerían aisladas en su vergüenza y confusión. En cambio, se habían encontrado y habían creado algo más fuerte de lo que cualquiera de ellas podría haber construido sola. Eso, reflexioné mientras levantaba mi copa en respuesta al brindis de Rebeca, era quizás la justicia más perfecta de todas. Hace un año, hoy aparecí en la puerta de mi madre a la 1 de la madrugada, completamente destrozada, dijo Rebeca, dirigiéndose a una audiencia de casi 300 personas reunidas en el salón de eventos del Hotel Las Brisas. Acababa de descubrir que mi marido había vaciado nuestras cuentas y desaparecido. Lo que no sabía entonces era que mi vida no estaba terminando. Estaba comenzando una transformación que nunca hubiera podido imaginar. Me senté en la mesa delantera observando a mi hija dominar el escenario en la primera gala anual de recaudación de fondos para la Fundación Recupera la Confianza, con su elegante vestido azul marino y su postura segura. No se parecía en nada a la mujer rota que había llegado a mi puerta exactamente un año antes. A mi lado se sentaban Catalina y María, las improbables hermanas en la traición que se habían convertido en las amigas más cercanas y socias de negocios de Rebeca. Lo que había comenzado como una red de apoyo a víctimas había evolucionado hasta convertirse en una organización sin ánimo de lucro reconocida a nivel nacional, dedicada tanto a prevenir el fraude en relaciones como a apoyar a sus víctimas. La Fundación Recupera la Confianza existe porque 3 mujeres se niegan a ser definidas por el victimismo, continuó Rebeca. En cambio, elegimos transformar nuestra experiencia en protección para otros. En nuestro primer año hemos establecido grupos de apoyo en 12 ciudades, creado programas educativos que han llegado a más de 15.000 personas y proporcionado asistencia financiera directa a 28 víctimas de fraude en relaciones que lo perdieron todo. La audiencia, una mezcla de donantes, supervivientes, personal policial y líderes comunitarios, respondió con un aplauso entusiasta. El rápido crecimiento de la fundación había superado incluso las proyecciones más optimistas, impulsado por la extensa cobertura mediática del caso de Alejandro Castro y la inusual colaboración entre sus 3 esposas. Esta noche anunciamos nuestra iniciativa más reciente, dijo Rebeca, su voz adquiriendo una gravedad adicional, el programa de tutela financiera, que proporcionará capacitación especializada a las instituciones financieras para reconocer y prevenir la explotación de personas vulnerables, particularmente los ancianos y los recientemente deudos.
Mientras Rebeca explicaba los detalles del programa, sentí un orgullo profundo que trascendía la satisfacción maternal ordinaria. Mi hija había tomado una traición devastadora y la había alquimizado en algo genuinamente transformador, no solo para ella, sino para innumerables otros que serían protegidos por los sistemas que ella estaba ayudando a crear. Cuando la presentación formal concluyó y comenzó el servicio de cena, me encontré con un hombre distinguido de unos 60 años a quien reconocí como el fiscal jefe de nuestra provincia. Margarita López me saludó cálidamente. Su hija está haciendo un trabajo notable. Gracias, señor Jiménez, respondí, gratamente sorprendida de que me recordara del juzgado. Ha sido extraordinario presenciar su viaje. Eso es precisamente lo que quería discutir con usted, dijo, bajando ligeramente la voz. He estado siguiendo de cerca el trabajo de la Fundación, particularmente los aspectos de educación preventiva. Estamos estableciendo una nueva división centrada en la explotación financiera de ancianos y el fraude en relaciones. Me gustaría ofrecerle un puesto como asesora principal. La propuesta inesperada me pilló completamente desprevenida. ¿Yo? Pero soy alguacil, no abogada ni investigadora. Precisamente por eso la queremos, explicó. Tiene 30 años de experiencia en la sala de vistas observando cómo se desarrollan estos casos. Más importante aún, reconoció las señales de advertencia en la situación de su hija y tomó medidas preventivas que finalmente ayudaron a atrapar a un delincuente en serie. Esa perspectiva práctica es exactamente lo que necesitamos. Estoy programada para retirarme de los servicios judiciales en 4 meses, dije, considerando la posibilidad con creciente interés. Momento perfecto, respondió con una sonrisa. El puesto comenzaría el próximo trimestre. Consulta a tiempo parcial, flexibilidad para seguir apoyando el trabajo de la fundación de su hija. Piénselo y llame a mi despacho la próxima semana. Mientras se alejaba para saludar a otros invitados, me encontré contemplando esta inesperada oportunidad. Después de 30 años de mantener el orden en el juzgado, la perspectiva de ayudar activamente a prevenir los mismos crímenes que había presenciado durante décadas tenía un atractivo innegable. Más tarde esa noche, mientras el programa formal pasaba a una recepción más relajada para establecer contactos, Rebeca se unió a mí en una mesa tranquila en una esquina. Así que, dijo con una sonrisa cómplice, el señor Jiménez le ofreció un puesto. María lo escuchó y me lo contó. Asentí, todavía procesando la posibilidad, un papel de asesora en la nueva división de delitos financieros, centrado en la prevención en lugar de solo la persecución. Deberías aceptarlo, dijo Rebeca sin dudar. Serías brillante en eso. ¿Tú crees?, pregunté valorando sinceramente su perspectiva. Mamá, evitaste que lo perdiera todo porque reconociste patrones que otros pasaron por alto. Sabías exactamente qué palancas del sistema mover cuando llegó la crisis. Ese conocimiento no debería jubilarse cuando tú lo hagas. Su confianza en mis habilidades me reconfortó profundamente. Durante tantos años, yo había sido la guía y mentora en nuestra relación. Ahora, cada vez más, funcionábamos como iguales, cada una reconociendo y valorando las fortalezas y percepciones únicas de la otra. Lo consideraré seriamente, prometí. A medida que avanzaba la noche, observé a Rebeca moverse con confianza entre la multitud, consolando a supervivientes con genuina empatía, discutiendo detalles de políticas con legisladores, explicando iniciativas educativas a posibles donantes. La transformación de víctima a defensora y a líder se había desarrollado con notable rapidez, impulsada por sus talentos naturales y la claridad de propósito que a menudo surge de un trauma profundo. Catalina se acercó con una copa de champán en la mano, siguiendo mi mirada hacia donde Rebeca hablaba con un senador autonómico. Cuesta creer que esa sea la misma mujer que apareció en nuestra primera videoconferencia con aspecto de no haber dormido en días, comentó. La fundación ha sido sanadora para todas ustedes, observé. Catalina asintió pensativamente. Cada una de nosotras ha encontrado aspectos del trabajo particularmente significativos. María destaca en la defensa legal y el desarrollo de políticas. Yo me centro en los grupos de apoyo y los servicios directos a las víctimas. Rebeca señaló a mi hija, ahora describiendo algo animadamente a un oyente atento, ella es nuestra voz, nuestra estratega, nuestra conectora. Ha encontrado su vocación. Esta evaluación coincidía con mis propias observaciones.
Las habilidades profesionales de Rebeca en comunicación habían encontrado su aplicación perfecta en este nuevo contexto, infundidas con la pasión personal que proviene de la experiencia vivida. Cuando la gala concluyó cerca de la medianoche, Rebeca, Catalina, María y yo nos reunimos para un momento privado en una pequeña antesala del salón principal. Rebeca levantó su copa en un brindis. Por un año de convertir el dolor en propósito, dijo. Y por la mujer que me mostró cómo funcionan la fuerza y la justicia en el mundo real, se volvió hacia mí, con los ojos brillantes de emoción. Mamá, no estaría aquí hoy si no hubieras puesto ese uniforme a la 1 de la madrugada e hicieras esa llamada a Miguel. Me mostraste que no estamos indefensas contra los depredadores y sabemos cómo usar los sistemas diseñados para protegernos. Las otras mujeres levantaron sus copas en señal de acuerdo. Por Margarita, repitió Catalina, quien atrapó al hombre que ninguna de nosotras pudo detener por nuestra cuenta. El reconocimiento me conmovió profundamente, aunque me sentí impulsada a redirigir parte del mérito. Yo hice la llamada, pero ustedes tres hicieron el trabajo más difícil de reconstruir y crear algo significativo de los escombros. Eso es lo que hacemos, ¿no?, observó María en voz baja. Como mujeres, como supervivientes, reconstruimos, transformamos, protegemos a otros. La simple verdad de su afirmación resonó poderosamente. A lo largo de la historia humana, las mujeres habían transformado el trauma personal en protección para otros, creando sistemas, organizaciones y redes diseñadas para prevenir el sufrimiento que ellas mismas habían experimentado. Al salir del hotel más tarde esa noche, Rebeca enlazando su brazo con el mío mientras caminábamos hacia el aparcamiento, reflexioné sobre el notable viaje del último año. Desde aquel devastador golpe a la 1 de la madrugada hasta esta gala triunfante que celebraba una organización que protegería a innumerables individuos vulnerables. El camino no había sido ni recto ni fácil, pero su dirección había sido consistentemente hacia adelante. He estado pensando, dijo Rebeca mientras llegábamos a mi coche, en escribir un libro, no solo sobre Alejandro y lo que nos pasó a nosotras, sino sobre los patrones más amplios del fraude en relaciones y la explotación financiera. Algo que combine la narrativa personal con orientación práctica. Deberías hacerlo, la animé de inmediato. Tu perspectiva es excepcionalmente valiosa. Comunicadora profesional, superviviente y ahora defensora. Pocas personas pueden tender puentes entre esos mundos de manera tan efectiva. Ella asintió considerando la posibilidad. También me gustaría incluir tu perspectiva. Las señales de advertencia que reconociste, los preparativos que hiciste, las acciones inmediatas que tomaste cuando golpeó la crisis. Ese conocimiento podría ayudar a mucha gente. La sugerencia de colaborar profesionalmente con mi hija, de combinar nuestras distintas experiencias y conocimientos, me atrajo profundamente. A lo largo de mi carrera, había acumulado conocimientos prácticos sobre cómo funcionaban los sistemas de justicia, pero rara vez había tenido oportunidades de compartir ese conocimiento más allá de las paredes del juzgado. Me sentiría honrada, le dije sinceramente. Mientras conducíamos a casa por las tranquilas calles de medianoche, Rebeca se recostó contra el reposacabezas, un cansancio satisfecho evidente en su postura. Un año, murmuró. Tanto ha cambiado. Para mejor, añadí, mirándola brevemente el perfil iluminado por las farolas que pasaban. Sí, asintió sin dudar. Por horrible que fuera esa noche, por devastadora que se sintiera la traición de Alejandro, no cambiaría la vida que tengo ahora por la que creía querer entonces. La profunda sabiduría de esta perspectiva me golpeó con fuerza. Rebeca había trascendido la narrativa común de la supervivencia para abrazar una verdad más compleja, que a veces nuestro mayor crecimiento surge de nuestras experiencias más dolorosas, no a pesar de ellas, sino a causa de ellas. La fundación apenas está comenzando, continuó, su voz adquiriendo la cualidad pensativa que típicamente precedía a sus observaciones más perspicaces. Hay mucho más por hacer, educación preventiva, defensa de políticas, servicios de apoyo. Pero hemos creado algo que perdurará más allá del daño de Alejandro, algo que ayudará a otros a evitar lo que nosotras experimentamos. Al llegar a casa, el hogar que la había acogido en su momento más vulnerable y que había apoyado su notable reconstrucción, reconocí que nuestra relación había experimentado su propia transformación a través de esta dura experiencia. La dinámica madre-hija había evolucionado hacia algo más rico y matizado. Una asociación de iguales unidas por un propósito compartido y respeto mutuo. Alejandro Castro, cumpliendo su condena de 25 años en la prisión federal,
había catalizado sin saberlo una fuerza mucho más poderosa que sus esquemas, una coalición de mujeres decididas, transformando el trauma personal en protección colectiva. Reflexioné mientras entrábamos en la casa que había presenciado tanto la devastación como el renacimiento, quizás la forma más perfecta de justicia imaginable. Por la presente se condena al acusado a 8 años de prisión federal con 5 años adicionales de libertad supervisada. Las palabras decisivas de la jueza Martínez resonaron por la sala de vistas mientras yo me encontraba en mi posición habitual, observando a otro depredador financiero enfrentarse a la justicia. Habían pasado 2 años desde la sentencia de Alejandro Castro, y yo estaba a solo 3 semanas de mi jubilación oficial después de 32 años como alguacil. La sala de vistas había sido mi hogar profesional durante más de 3 décadas. Sus ritmos y procedimientos tan familiares para mí como el latido de mi propio corazón. Lo que hizo que la sentencia de hoy fuera única no fue el caso en sí. La explotación financiera de ancianos se había convertido lamentablemente en algo rutinario en nuestra agenda, sino más bien las circunstancias que la habían llevado a la persecución. La víctima, una viuda de 78 años, había asistido a uno de los seminarios educativos de Rebeca en su biblioteca municipal. Reconociendo las señales de advertencia que Rebeca describió en el comportamiento de su propio asesor financiero, se había puesto en contacto con la línea de ayuda de la Fundación Recupera la Confianza. Esa llamada había desencadenado una investigación que reveló un esquema que apuntaba al menos a 14 clientes ancianos. Cuando el tribunal levantó la sesión y el acusado fue llevado esposado, noté a Rebeca deslizarse discretamente por la parte trasera de la sala. A menudo asistía a las vistas de sentencia de casos relacionados con la fundación, tanto para apoyar a las víctimas como para seguir construyendo su comprensión de cómo el sistema judicial procesaba estos crímenes. Otro más, dijo mientras nos encontrábamos en el pasillo después, su voz transmitía la satisfacción silenciosa de alguien que comprende la importancia de las victorias aparentemente pequeñas. Gracias a ti, señalé, Margarita Soler nunca habría reconocido lo que estaba pasando sin tu seminario. Rebeca se encogió de hombros modestamente, aunque pude ver el orgullo en sus ojos. La fundación solo proporcionó información. Ella tuvo el valor de actuar. Caminamos juntas por los pasillos del juzgado, pasando por abogados, acusados, testigos, el drama humano diario del sistema judicial fluyendo a nuestro alrededor. Después de 2 años al frente de la Fundación Recupera la Confianza, Rebeca se movía por estos espacios con la confianza de alguien que comprendía tanto el poder como las limitaciones de los recursos legales. ¿Lista para almorzar?, preguntó. Catalina y María nos esperan en la Tasca del Sur. Están en la ciudad para la conferencia de mañana. El Congreso Nacional sobre Prevención de la Explotación Financiera, organizado conjuntamente por la Fundación Recupera la Confianza y el Ministerio de Justicia, representaba un hito significativo en la evolución de la Fundación, de una red de apoyo a supervivientes de base a una organización de defensa reconocida a nivel nacional. Rebeca, Catalina y María serían todas ponentes destacadas junto con fiscales, investigadores y expertos en políticas de todo el país. No me lo perdería, respondí, firmando en la estación del alguacil para mi hora de almuerzo. La Tasca del Sur, un elegante restaurante italiano cerca del juzgado, se había convertido en nuestro lugar de reunión habitual cuando las 3 esposas se reunían en nuestra ciudad. Mientras nos sentábamos en nuestra mesa habitual en la esquina, observé la fácil camaradería que se había desarrollado entre estas mujeres unidas por circunstancias tan inusuales. Catalina, ahora directora de servicios a las víctimas de la Fundación, había expandido sus programas de apoyo a 14 provincias. María, habiendo completado la Facultad de Derecho con honores, dirigía su división de defensa legal, ayudando a las víctimas a navegar la compleja intersección de la persecución penal y la recuperación civil. La inscripción a la conferencia superó la capacidad, informó María mientras nos acomodábamos. Tuvimos que habilitar salas adicionales con transmisiones de vídeo para 3 de las sesiones. Incluyendo la tuya, Margarita, añadió Catalina con una sonrisa en mi dirección. Tu presentación, reconociendo las señales de alerta, es aparentemente bastante popular. Mi participación en la fundación había evolucionado gradualmente junto con mi papel de asesora en la Fiscalía. Lo que comenzó como una contribución informal ocasional se había convertido en charlas regulares, sesiones de capacitación para la policía y contribuciones a sus materiales educativos. Tras mi inminente jubilación de los servicios judiciales, me uniría oficialmente a la fundación como su asesora principal del sistema judicial. Probablemente porque soy la única presentadora que no usa PowerPoint, bromeé.
Solo 32 años de observaciones en la sala de vistas entregadas a la antigua usanza. ¿Qué es exactamente porque la gente valora tu perspectiva?, dijo Rebeca. Has visto estos casos de principio a fin, año tras año. Esa memoria institucional es irreemplazable. Nuestra conversación fue interrumpida por la llegada de una mujer de aspecto distinguido de unos 60 años que se acercó a nuestra mesa con determinación. Disculpe, dijo dirigiéndose directamente a Rebeca. Usted es Rebeca Navarro de la Fundación Recupera la Confianza, ¿verdad? La reconocí de su charla TED. La presentación de Rebeca sobre el fraude en relaciones de hecho se había vuelto viral 6 meses antes, elevando sustancialmente la visibilidad de la Fundación y llevando a compromisos de oratoria en todo el país. Sí, soy yo, confirmó Rebeca con una cálida sonrisa. ¿Puedo ayudarla en algo? La mujer dudó brevemente antes de continuar. Solo quería agradecerles. El sitio web y los recursos de su organización me ayudaron a reconocer lo que le estaba pasando a mi hermana. Pudimos intervenir antes de que lo perdiera todo a manos de un hombre muy parecido al que describió en su charla. Rebeca nos presentó a todas y la mujer, Isabel Morales, una directora escolar jubilada, compartió brevemente la historia de su hermana. Surgieron los patrones familiares. Un asesor financiero encantador, un objetivo recientemente viudo, aislamiento gradual de la familia y control financiero acelerado. Gracias a las señales de advertencia descritas en los materiales de la Fundación, Isabel había reconocido la situación lo suficientemente pronto como para ayudar a su hermana a salir de ella antes de que se produjeran pérdidas sustanciales. Su trabajo está salvando vidas, concluyó Isabel simplemente. No solo vidas financieras, sino bienestar emocional, dignidad, autoconfianza. No puedo agradecerles lo suficiente. Después de que se marchó, un silencio pensativo se apoderó de nuestra mesa. Estos encuentros se habían vuelto cada vez más comunes a medida que el alcance de la Fundación se expandía, pero nunca perdían su impacto. Evidencia tangible de que el dolor transformado en educación podía crear ondas protectoras que se extendían mucho más allá de las víctimas originales. Por esto lo hacemos, dijo María finalmente, levantando su vaso de agua en un sutil brindis por las Isabel Morales y sus hermanas que nunca tienen que experimentar lo que nosotras vivimos. Las demás asintieron de acuerdo, y sentí una oleada de orgullo al observar a estas mujeres que se habían negado a ser definidas por el victimismo. A su manera, cada una había canalizado el trauma personal en una acción con propósito, creando algo mucho más poderoso que la recuperación individual. ¿Han oído las últimas noticias sobre Alejandro?, preguntó Catalina, cambiando de tema al hombre que las había unido sin saberlo. Rebeca asintió. El psicólogo de la prisión se puso en contacto conmigo la semana pasada. Al parecer, está solicitando un traslado a un centro penitenciario de mínima seguridad basándose en un comportamiento ejemplar y un progreso en la rehabilitación. Déjame adivinar, dijo María, su formación legal evidente en su rápido análisis. Se ha abierto camino hasta un puesto administrativo en la prisión, se ha vuelto indispensable para el personal y ha convencido a sus consejeros de que es un hombre cambiado. Exacto, confirmó Rebeca. Tácticas de manipulación clásicas, solo que en un nuevo entorno. ¿Tendrá éxito su petición?, pregunté, curiosa por cómo su considerable encanto podría operar dentro del sistema penitenciario. Poco probable, respondió María. La Fiscalía presentó documentación detallada sobre su patrón de manipulación cuando fue sentenciado inicialmente. Los administradores de la prisión han sido informados sobre su perfil de comportamiento. La conversación se desvió hacia actualizaciones sobre el hijo adolescente de Catalina que comenzaba la universidad, el reciente compromiso de María con un compañero abogado y el papel en expansión de Rebeca como consultora para una comisión parlamentaria sobre delitos financieros contra poblaciones vulnerables. Las vidas que habían reconstruido de las cenizas de la traición eran ricas, con propósito y auténticas. Todo lo que Alejandro había intentado destruir. Cuando el almuerzo concluyó y nos preparamos para separarnos hasta la conferencia del día siguiente, Rebeca enlazó su brazo con el mío mientras caminábamos de regreso hacia el juzgado. A veces todavía no puedo creer cómo se desarrolló todo, dijo, su voz reflexiva. Esa terrible noche en que aparecí en tu puerta parece a la vez ayer y toda una vida. Así es como suelen sentirse las experiencias transformadoras, observé. La línea divisoria entre quienes éramos antes y quienes nos convertimos después. Rebeca asintió pensativamente. La conferencia de mañana representa algo que nunca podría haber imaginado esa noche.
Que mi devastación personal eventualmente ayudaría a proteger a miles de personas que nunca conoceré. La profunda verdad de esta observación resonó profundamente. Lo que había comenzado como el instinto protector de una madre y la súplica desesperada de una hija a medianoche había expandido en círculos concéntricos de prevención y curación, llegando mucho más allá de nuestra experiencia inmediata. Cuando llegamos a las escaleras del juzgado donde nos separaríamos temporalmente, yo regresando a mis deberes de alguacil, Rebeca dirigiéndose a los preparativos finales de la conferencia, ella se detuvo, mirando hacia el imponente edificio de piedra caliza que había enmarcado mi vida profesional. 3 semanas más, señaló. Después de 32 años, ¿se siente extraño irse? Consideré la pregunta cuidadosamente. No tan extraño como esperaba. El juzgado ha sido mi hogar profesional, pero el trabajo de apoyar la justicia continuará a través de la fundación y el papel de asesora de la fiscalía. Rebeca sonrió entendiendo la continuidad que describía. Solo cambio de escenario, no de misión. Exacto, asentí, complacida por su percepción. Mientras regresaba a la sala de vistas para la agenda de la tarde, reflexioné sobre el notable viaje que se había desarrollado desde aquel golpe de medianoche en mi puerta. La crisis que inicialmente había parecido ser simplemente una traición financiera se había revelado como algo mucho más fundamental. El poder de transformar el trauma personal en protección colectiva. Alejandro Castro, en su ataque calculado a mujeres vulnerables, había creado inadvertidamente la misma red que ahora protegía a las víctimas potenciales de depredadores como él. Los efectos dominó de sus acciones y nuestras respuestas a ellas seguirían expandiéndose mucho después de que su nombre fuera olvidado. La justicia, había aprendido en 32 años en el juzgado, rara vez sigue una línea recta. Se mueve en patrones inesperados, a veces llega a través de canales improbables, a menudo aparece cuando la esperanza parece más distante. Pero para aquellos que comprenden su funcionamiento y activan su maquinaria con persistencia y propósito, sigue siendo una fuerza de notable poder. En 3 semanas colgaría mi uniforme de alguacil por última vez. Pero el compromiso con la justicia que representaba continuaría, transformado y expandido, pero inalterado. Al igual que las 3 mujeres notables que habían convertido el victimismo en un vehículo para un cambio social profundo, un fraude prevenido a la vez. Yo, Margarita Ana López, juro solemnemente que apoyaré la Constitución de España y la Constitución de esta comunidad autónoma, y que desempeñaré fielmente las funciones del cargo de concejala provincial con lo mejor de mi capacidad. Que Dios me ayude. Mi mano derecha descansaba sobre la misma Biblia que había usado al tomar mi juramento de alguacil 32 años antes, mientras completaba la ceremonia de juramento. A mis 61 años, había esperado que la jubilación implicara más jardinería y menos servicio público. Pero la vida, como había aprendido repetidamente, rara vez sigue caminos esperados. 6 meses después de dejar mi puesto de alguacil, me había acercado una coalición de líderes comunitarios pidiéndome que considerara presentarme a la vacante de concejala provincial. Su argumento era convincente. Mis décadas de experiencia en el juzgado, combinadas con mi trabajo en la prevención de delitos financieros, proporcionaban una perspectiva única sobre las necesidades de la comunidad y las soluciones sistémicas. Después de una cuidadosa consideración y el aliento de Rebeca, había accedido a presentarme a las elecciones extraordinarias. La campaña había sido breve pero intensa. Mi plataforma se centró en fortalecer las protecciones para los ciudadanos vulnerables y mejorar la coordinación entre los sistemas legales, de servicios sociales y financieros. Ahora, de pie ante una sala de vistas llena de amigos, antiguos colegas y familiares, sentía el peso de esta nueva responsabilidad asentarse sobre mis hombros. Esta no era la jubilación que había imaginado, pero representaba una oportunidad inesperada de influir en el cambio a nivel de políticas para abordar las lagunas sistémicas que había observado a lo largo de mi carrera en el juzgado. Al girarme para mirar a la audiencia después de completar mi juramento, encontré la mirada de Rebeca en la primera fila. El orgullo en su expresión me reconfortó profundamente. A su lado se sentaban Catalina y María, que habían volado específicamente para la ceremonia, junto con varios miembros del personal de la fundación. Su presencia representaba el notable viaje que me había traído a este momento, un viaje que comenzó con un golpe desesperado a medianoche en mi puerta 3 años antes. La recepción formal después de la ceremonia bullía con conversaciones y felicitaciones. Como concejala provincial, supervisaría departamentos que iban desde la salud pública hasta la infraestructura y los servicios comunitarios.
Una amplia cartera que se basaría en cada aspecto de mi experiencia profesional. Concejala López, dijo Rebeca con una sonrisa burlona mientras se acercaba con una copa de champán. No estoy segura de que alguna vez me acostumbre a ese título. Ni yo, admití, aceptando la copa. Pero se siente como una evolución natural de alguna manera, de mantener el orden en la sala de vistas a ayudar a crear sistemas que promuevan el orden y la justicia en toda la provincia. Serás brillante en eso, me aseguró, su confianza inquebrantable. Tú entiendes cómo funcionan realmente los sistemas, no solo cómo se supone que deben funcionar en el papel. Ese conocimiento práctico adquirido a través de décadas de observar la maquinaria de la justicia desde mi posición de alguacil, había sido de hecho central en mi plataforma de campaña. Mientras los políticos a menudo proponían soluciones idealistas, yo había enfatizado mejoras realistas basadas en la observación de primera mano de donde los sistemas existentes tenían éxito y fallaban. La fundación se ha expandido oficialmente a 20 provincias ahora, informó Rebeca, cambiando de tema sin problemas. El Ministerio de Justicia ha adoptado nuestros materiales de capacitación para su División Nacional de Delitos Financieros y acabamos de recibir una importante subvención para desarrollar programas especializados para comunidades rurales. El crecimiento de la Fundación Recupera la Confianza había sido notable según cualquier estándar. Lo que comenzó como una red de apoyo para 3 mujeres unidas por la traición había evolucionado hasta convertirse en una organización reconocida a nivel nacional con personal dedicado, financiación sustancial y un impacto medible en la prevención de delitos financieros y la recuperación de víctimas. Y el hijo de Catalina va a la Facultad de Derecho, continuó Rebeca, inspirado, dice, al ver a su madre transformar su propia victimización en protección para otros. Este impacto generacional, el efecto dominó de convertir el trauma en propósito, me pareció quizás el resultado más profundo de todo lo que había sucedido. Jóvenes observando a los adultos en sus vidas responder a la injusticia con acción constructiva en lugar de victimismo pasivo o venganza amarga. A medida que la recepción continuaba a nuestro alrededor, Rebeca y yo encontramos un momento tranquilo en el atrio del juzgado, el espacio imponente donde había pasado incontables horas observando la humanidad en toda su complejidad. He estado pensando en esa noche, dijo Rebeca, su mirada distante con la memoria. Cuando aparecí en tu puerta a la 1 de la madrugada, completamente destrozada. No tenía idea de a dónde me llevaría ese momento. Ninguna de nosotras lo sabía, reconocí. La vida rara vez telegrafía sus momentos transformadores por adelantado. Pero tú estabas lista de todos modos, señaló. Tenías tu uniforme listo, tu abogado en marcación rápida, tus planes de contingencia en marcha. Reconociste algo que yo no pude ver. Incluso viviendo dentro de la situación. La observación era precisa, pero incompleta. Reconocí patrones de 30 años en el juzgado, corregí suavemente. Pero no anticipé que la Fundación o ustedes 3 se convertirían en defensoras tan poderosas, o ciertamente no un puesto de concejala provincial para mí. Rebeca sonrió, reconociendo la verdad en esto. Los viajes más importantes de la vida a menudo comienzan con un solo paso desesperado dado en la oscuridad. La perspicacia poética me recordó de nuevo cuánto había crecido a través de esta experiencia. No solo recuperándose del trauma, sino desarrollando una sabiduría más profunda sobre la naturaleza humana y la resiliencia. Al reincorporarnos a la recepción, me encontré con una joven agente de la Guardia Civil a la que reconocí de la seguridad del juzgado. Concejala López, me saludó respetuosamente. Solo quería decir que su campaña realmente resonó conmigo, especialmente su énfasis en una mejor coordinación entre las fuerzas del orden y los servicios sociales para adultos vulnerables. Gracias, respondí sinceramente agradecida por la retroalimentación específica. Mi abuela casi fue víctima de una de esas estafas románticas el año pasado, continuó. Los materiales de la Fundación Recupera la Confianza ayudaron a nuestra familia a reconocer lo que estaba pasando antes de que perdiera sus ahorros. El trabajo que usted y su hija están haciendo importa. Mientras ella se alejaba, Rebeca se reunió conmigo, habiendo escuchado la conversación. Otra vida cambiada, observó en voz baja. Otra familia protegida. La simple verdad de esta afirmación encapsulaba todo lo por lo que habíamos trabajado desde aquella crisis de medianoche 3 años antes. Lo que había comenzado como un trauma personal se había expandido en círculos concéntricos de protección y prevención, llegando mucho más allá de nosotras mismas.
Círculo completo, murmuré inspeccionando el juzgado que había moldeado mi vida profesional y que ahora serviría como centro de mis deberes como concejala, desde mantener el orden en la sala de vistas hasta crear sistemas más justos en toda la provincia. No es un círculo, corrigió Rebeca suavemente. Una espiral que se mueve siempre hacia afuera de una persona a una familia, de una familia a una comunidad, de una comunidad a un movimiento nacional. A medida que la recepción terminaba y nos preparábamos para salir del juzgado, me detuve en las enormes puertas de roble que habían enmarcado mis idas y venidas profesionales durante más de 3 décadas. El edificio representaba la continuidad en medio del cambio, la búsqueda duradera de la justicia a través de medios en constante evolución. ¿Lista, concejala?, preguntó Rebeca, enlazando su brazo con el mío. Lista, confirmé avanzando hacia la brillante luz del sol de la tarde y cualquier desafío y oportunidad inesperados que me esperaran más allá. El uniforme que me había puesto a la 1 de la madrugada hacía 3 años había sido reemplazado por el atuendo formal de concejala, pero el compromiso esencial permanecía inalterado: proteger a los vulnerables, fortalecer los sistemas de justicia y transformar la experiencia personal en beneficio colectivo. Algunas llamadas llegan en las horas más oscuras de la noche, exigiendo una respuesta inmediata. Otras surgen gradualmente a través de los desvíos y conexiones inesperadas de la vida. Lo que importa en última instancia no es la forma del llamado, sino nuestra voluntad de responderlo con las herramientas, el conocimiento y la fuerza que hayamos reunido a lo largo del camino.